Good evening, Buenas tardes. directors, student representatives, Directores, staff, estudiantes, and members of the personal y public. miembros del público. I will now call this Llamo September a 12, sesión 2023 septiembre regular 12, business 2023, meeting la to sesión order. general a orden. We will begin Vamos tonight a by empezar esta acknowledging the tarde buildings within reconociendo Minneapolis que Public el edificio Schools que are estamos located en los within the edificios están traditional localizados homelands en of la the tierra Dakota people. de las personas de Dakota. Minnesota comes from the Dakota Minnesota viene name del nombre for this region, de esta región, Minnesota Makoche, Minnesota Makoche, translating to que the lands where significa the waters el reflect agua the donde las aguas se skies reflejan, donde or los cloudy cielos waters. se reflejan en las aguas. MPS recognizes the MPS original people reconoce las of personas this place originales de and is este committed to lugar y making está ongoing comprometido con efforts hacer to los esfuerzos educate the continuos community para educar a la about the comunidad relationship acerca de that la the Dakota relación people que tiene have con las personas de to this Dakota area, en esta both área historically de manera histórica and today, y a as la they fecha, remain here como están in actualmente their homes. en sus Thank hogares. you. Gracias. Director Norville, will you Director please Norville, call ¿podría por the roll favor for the record? llamar para Thank you, asistencia? Chair. Gracias, Director Presidenta. Abdi. Director Abdi. Director Furiari. Director Furiari. Director Cerrillo. Director Cerrillo. Director Norville, here. Norville. Director Jourdain. Director Jourdain. Director Beachy. Director Beachy. Director Ellison. Director Emmerich. Student Representative Estudiante Abdullah. representativo Abdullah. Student Representative Estudiante representativo Mohammed. Mohammed. Chair Elamine. Presidente Elamine. Present. Presente. Before we begin our Antes de meeting, I empezar con wanted esta to take a sesión, quiero moment tomar un tonight here momento to para recognize poder one of reconocer our uno de nuestros pioneers within our pioneros community de nuestra that comunidad recently just passed que away. recientemente falleció. In our community, we En nuestra lost comunidad hemos Ms. perdido Zulu. Ms. Zulu was a black Zulu storyteller era una that persona has been in our historiador negro community, que ha that estado en has nuestra touched so comunidad, many of our que ha tocado lives, mucho that en has either nuestras been in the vidas, que ya sea classrooms, estado en los salones, in the community en centers, los centros de la around the comunidad, neighborhood. comerciantes, en los And I think it's vecindarios. imperative Y that creo we es take a imperativo moment que nos tomemos to un momento recognize para the work reconocer el trabajo that she has done, que ha hecho to give condolences to para her darle las family, condolencias a su and familia just again to y de recognize nuevo her love for reconocer su amor education, por la her love educación, for her su amor community, por la comunidad, her love for her su amor culture. por su cultura. Again, if you had Y the de nuevo, si opportunity to tienen la be in the oportunidad presence de of estar Ms. en su Zulu, presencia de Miss Zulu, she always lifted your ella spirits siempre and had animaba an el energy espíritu, tenía la that was energía able to bring us all que ella nos together. podía reunir a todos. So at this time, Así again, que I en want este to give momento, por condolences favor, to the le Zulu doy las family condolencias a and la for us señora, to just a la maybe familia take a Zulu, minute y esperemos tomar un minuto to de remember silencio para the recordar positive sides las of señales Ms. positivas Nathaniel de la señora Zulu. Nevada Zulu. Again, thank you all, De nuevo, gracias a and todos. our condolences to the Mis family, and we look condolencias a forward la to the familia y continued estoy work with the esperando Zulu para family as well. trabajo que continúa con la familia de We do Nevada have a quorum Zulu. here tonight. Tenemos quórum esta Director tarde. Beachy, Director will you Beachy, please por move favor, approval podría of the agenda? aprobar la agenda. moved. Se mueve. Is there a second? ¿Alguien que la secunde? ¿La segundo? Our agenda has been Nuestra moved and agenda second. se ha Is there movido y any secundado. ¿Hay alguien que discussion? quiera hablar al respecto? Seeing no or no Al further ver ninguno y discussion, no hay all ninguna those in discusión, favor los of que the están a motion to favor de la approve the moción para agenda say aprobar la aye. agenda digan yo. All those Los opposed que say se opongan, nay. por favor, digan nay. That motion Se carries and aprueba la the moción agenda y is la agenda adopted. está aprobada. Director Norville, can I Director please get a Nova, por motion favor, to podría approve the poner una minutes moción para before aprobar us? las So minutas que moved. tenemos. Is Se there a mueven. second? ¿Hay alguien que la secunde? Secundadas. Approval of the minutes La for the aprobación de August los 8th minutos de la regular sesión business de meetings agosto have 8 de been sesión moved regular and se ha movido y second. Any secundado. discussion Si or alguien quiere discutir corrections? alguna corrección. Seeing no or Al ver no further ninguna discussions or correction, discusión all o those in favor correcciones, say los que estén a aye. favor, por favor, digan yo. All those opposed Los say que se opongan, nay. por favor, digan nay. That motion carried Se and aprueba the la minutes moción y are las minutos approved. están aprobadas. Next, we will hear A from those who continuación, have vamos a signed up escuchar to con las provide personas comments que se here escribieron tonight. para dar comentarios esta noche. As staff projects the list La and our lista va a first estar speaker comes proyectada to en the podium, nuestro primer I remind orador us va a all pasar of the a public correrse al podio. comment Les guidelines. recordamos que hay ciertas guías Our para poder goal hablar. here is to Nuestra hear from meta aquí es those who have escuchar de signed todas up las in a personas fair que se han and escrito respectful y way. de una manera To do respetuosa. this, we Para poder ask hacer each esto, les commentator pedimos to a cada uno de los begin comentadores que by empiecen stating their name, diciendo su nombre, their relationship to la MPS relación que Public tienen con las Schools, escuelas públicas de to keep Minneapolis, comments para within the mantener los 2-minute comentarios limit en or 4 tiempo de 2 minutes if minutos you o are 4 using an minutos si están interpreter. utilizando un To intérprete. not mention any No identifiable mencionen information about individual información staff, que pueda ser de members, manera or individual al students, al and personal o not al use estudiante profanity, y no utilicen insults, profanidad, or threats. insultos o amenazas. If these guidelines Si cannot be estas guías no followed, pueden ser I will be seguidas, providing a les warning, voy a dar and una then if needed, I señal will turn y off the de microphone minuto and voy a end your apagar el comment minuto
time. cuando el tiempo se termine. Please remember Por favor, that this is recuerden an que opportunity esta es for la the board to oportunidad para hear la from the Junta para escuchar community. por parte de la So we will comunidad, not así que respond no in the vamos a moment to tener un comments or momento de los questions. comentarios o preguntas. que Staff may tengan. follow up to El connect personal with les you puede dar based on your comment. seguimiento basado en los comentarios que puedan tener. Finally, before we Y por begin, último, antes de empezar, I want to quiero emphasize enfatizar that for the protection of que la everyone's protección de cada privacy, uno de la privacidad de public los comments comentarios may not públicos be no mentioned podrán by ser identifiable mencionados information por about información students or identificable staff, de parte de los estudiantes o el regardless if the personal, comment is independientemente si el positive comentario sea or positivo negative. o negativo. If you are not able to Si resolve no a pueden situation working resolver staff con su and need personal further assistance, y necesitan asistencia, every board member cada uno de los is miembros de la Junta accessible tienen by acceso and accesible por email, teléfono, por correo and we can electrónico connect with y podemos you to the comunicarnos con appropriate algunos resources to help utilizando los process your concerns. recursos apropiados para poder pasar We're las also preocupaciones. always very happy to También hear estamos about siempre positive contentos de feedback escuchar información about individual positiva staff members, de, but de- again, de individuales, de request that it is personal, done pero via también email, se les pide que sea por correo electrónico, board member teléfono directly in o person. en persona a un miembro de la We ask for your Junta. cooperation Les pedimos on la this important colaboración part en of our esta process. parte importante de nuestro proceso. you. Gracias. Director Norville, will you please Director come Nobel, forward with por us? favor, podría llamar a cada uno de los Thank you, Chair. personas que quieren hablar. Gracias, Presidenta. Ethan Burrow, Ethan Burrow. Miembros de la Junta, soy dedicado a nuestro. Decidí hablar el día de hoy porque creo que es importante dar la información de los fondos que no tienen de la educación pública y darle prioridad a las escuelas charter de las educaciones públicas. Voy a utilizar Arizona, uno de los estados, como un ejemplo. Arizona ha experimentado la educación estándares debido a las normas. De acuerdo a las evaluaciones del progreso educativo, la eficiencia de los estudiantes han incrementado. Arizona ha mantenido la calidad de las educaciones públicas, pero ha sido el doble de las cantidades que tienen. Además, también las uniones que tienen, eso es importante para los. Uno de los maestros normalmente ofrecen, te han tenido que trabajar como DoorDash. Esto no se ha hablado, pero es detrimental para el futuro de nuestra. Si quieren hacer como Arizona, un estado que no le valora a los padres de los estudiantes o los educadores, o algún estado que creen que la educación es algo derecho fundamental, no deberían de estar atrasados con el pago. Tienen que ser los educadores, o la responsabilidad no debería ser dada a una entidad donde puedan hacer capital. En lugar de cerrar nuestras escuelas o de dejar de dar los fondos, deberíamos ser los opuestos, incrementar los fondos y abrir más para asegurarnos que cada uno de los niños reciben educación de calidad. Es muy difícil ver que cada uno tenemos los recursos para los de policía y el militario y asistencia. Hemos visto que los encarcelados están encarcelados, pero no tenemos suficiente dinero para los educadores o pagar a los educadores. Es un recordatorio difícil donde debemos tener las prioridades. La educación es lo más importante de nuestra sociedad y demos la prioridad que sea necesaria. Deberíamos de no seguirles el ejemplo de Arizona, de hacer un curso diferente en Minneapolis, invertir en educación y apoyar a los educadores y apoyar a los estudiantes para que puedan tener su mayor potencial. Gracias. Katie Campoff, Buenas tardes, directores. Mi nombre es Katie Campoff y soy una maestra de educación especial en la escuela Henry, del mismo equipo, residente de Minneapolis y orgullosa de la Unión. Quiero presentar a los niños que las últimas 2 semanas han ido en Henry. El último viernes empezamos con las clases describiendo cómo fue en una palabra. Y lo que encontramos fue increíble, cool. De algunas maneras, las respuestas han sido diferentes de 10 a 12. ¿Dónde está el mister? ¿Dónde está la señora tal? ¿Dónde está? ¿Cuándo vamos a puedo tomar fotografía o clases de ingeniería? ¿Por qué tengo que tomar clases en línea en un centro sin ningún maestro?
Aquí una información de Henry. Tenemos 9.000 estudiantes. 90% de los estudiantes son estudiantes de color. 77% reciben almuerzos gratis. 20% reciben servicios de educación especial. Y la población que están llegando tiene 51%. Cuando el CDD pasó, las metas que tenían era la equidad, una palabra que seguimos escuchando cuando mencionaron que íbamos a tener nuestro programa de robótica y ingeniería del seguimiento de maestros en 2003. Este año hemos perdido 15 secciones de nuestro de la popular y más querida de nuestros. Ninguno de estos han sido reemplazados. Mis colegas antes tenían de 100 a 120 estudiantes a día en persona. Ahora tiene 4 a 8 estudiantes en persona por el proceso y 70 en línea, así como esto impactando a los estudiantes de Henry. Hay mucha confusión. Los estudiantes no quieren perder las clases por una clase electiva en los centros CETES. Los buses han sido inconsistentes, no tienen acceso muchos de los estudiantes en cuanto a los lenguajes y también las necesidades especiales. Y hay cierta vulnerabilidad con los niños donde tienen que tener ciertas dificultades y inaccesibilidad. Esta desventaja que tienen dentro de la comunidad, nuestra comunidad está experimentando todas las preocupaciones que los líderes de sede de encargo no se les pudo prevenir. La comunidad de Henry ha perdido y les pedimos a la Junta que por favor puedan a los selectivos en los cursos de fotografía. Gracias. David Logston. Is David Logston here? ¿Está David Longston presente? Hola y muchas gracias por permitirme hablar ante ustedes. Soy Dave Logston, soy presidente de la Asociación de Paz. Tengo 2 hijos y una hija que asistieron durante toda su actividad académica en middle school, high school y se graduaron del sistema de Minneapolis. Actualmente tengo un nieto quien está en transición, va a las escuelas Fair. Mi experiencia con las escuelas, con el sistema público de Minneapolis ha sido algo increíble desde mis niños y mi nieto, porque es la población tan diversa donde han aprendido, donde los niños blancos, donde tienen unas situaciones diversas y han aprendido diferentes culturas y entienden. Cuando trabajaba en el área donde estamos hablando con el costo de la guerra y en los militares tenemos un cierto presupuesto y cómo se crearon las políticas que se hacían, tenemos mucho impacto en nuestro país, en la pobreza, también las personas sin hogar y especialmente dentro de las escuelas. Es bien difícil ver ahora gastar cientos de millones de dólares en sistemas de armas, mientras los maestros tienen que ir a GoFund para poder comprar libros para los salones. Y los maestros son los que son realmente los que están peleando y les agradezco por su servicio y les digo, yo solo estaba tratando de sobrevivir, estaba tratando de llegar y hasta ayudar a los camaradas que estaban en el militar, aparte de los que para poder sobrevivir. Eso no era servicio. Servicio es los maestros de las escuelas, las enfermeras, nuestros trabajadores sociales, las personas, ellos están en el servicio de una vida y demos prioridad, darles prioridad y llamar a nuestros representantes y hacerles saber que eliminen ese presupuesto militar. Gracias. Amanda Dobbs. Mi nombre es Amanda Dobbs. Tengo 3 hijos en 3 escuelas de MPS, North, Olson y Henry. También soy una maestra asociada en una de las escuelas de Olson y estoy aquí esta tarde porque la escuela del grupo de la comunidad de Olson demanda que el distrito inmediatamente nos dé los servicios de ELS en la escuela de Olson.
Los fondos estatales, los legislativos mencionaron la necesidad que tenían los estudiantes de inglés. De acuerdo con la Asociación del Título 6 de los Derechos Civiles del 1964, inicialmente determinaba que los estudiantes que no demostraban la eficiencia del lenguaje inglés tienen el derecho de mantener las secciones de un programa de educación en inglés que les dé acceso al contenido académico e instrucciones que todos los niños han recibido. Durante los Olson abrido las escuelas no tenemos intérpretes. La semana pasada tenemos que esperar a un padre de familia con sus 4 niños en un día de 90 años porque no pudimos comunicarnos con esta persona. Esto es algo inaceptable. Olsen tiene 85 instituciones que califican para servicios de EL, incluyendo muchos de los que son nuevos en este país que tienen habilidades limitadas del idioma. Desafortunadamente, Olson no tiene ninguno de los maestros ELS en su personal. Se supone que deberíamos tener un personal a tiempo completo, pero las posiciones no están llenas aún. Tenemos un personal que habla en español y este tiene que tomar todas las responsabilidades para interpretar en cualquier momento que una familia en español necesite apoyo. Las familias de Olsen también, Lemon, Somali, Amark, Omoro, vietnamís, señas americanas. Creemos que todas las familias merecen y pueden comunicarse con las escuelas y los maestros. Necesitamos que el distrito que se enliste y nos dé el apoyo para las escuelas Olson Middle School. Gracias. Thank you. Katina Taylor. Buenas tardes, mi nombre es Katina Taylor, soy asistente de educación y soy presidente de los MFT 59 del CAPNAC. Estoy aquí para reconocer el valor de la sesión que tenemos y la colaboración que tenemos con el distrito, dado que la nación, que hay momentos en los cuales nuestra unión y nuestro distrito están en desacuerdo, pero también hay momentos en los cuales trabajamos juntos para beneficiar a nuestros estudiantes, a nuestro personal y a nuestras comunidades. Y en estas ocasiones creo que es importante que nosotros tenemos un momento para celebrar lo que hemos hasta este momento como socios. Hace unas semanas nosotros en el distrito trabajamos y agregamos de acuerdo de 5,000 bonos, 2,000 bonos de retención, $1,500 de bonos de referencia y $40 para los asistentes de los buses. Una vez que estas posiciones sean llenadas, las posiciones de los buses, nuestro distrito está de acuerdo a estar con nuestras uniones para tener otra conversación acerca de horas extras para todos nuestros ESP. Me gustaría realmente agradecer a nuestra junta de directores, a nuestros líderes de parte del distrito, al superintendente Cox por asociarse con todos estos incentivos. Muestra que realmente comparte nuestro entendimiento del ESP que hace que las escuelas y retenerlo y contratando a más personas de ISP, nuestros estudiantes van a estar más seguros en la escuela, los padres van a estar menos preocupados para que puedan tomar el bus, los estudiantes van a recibir más apoyo individualizado académico y también nuestros estudiantes más vulnerables van a recibir el cuidado central que necesitan. Así que mientras estemos en el sentado y va a haber momentos en los cuales no nos vemos cara a cara, sinceramente estoy buscando esas oportunidades en las cuales podemos trabajar juntos y compartir un interés común que beneficie a los estudiantes personal y las comunidades en nuestras escuelas. Muchas gracias. Thank you. Julia Pringle. Gracias. Julia Pringle. Es Es un recordatorio de, por favor, no identificar nombres de los comentarios hechos. Julia Pringle, y le voy a dar mi tiempo a un padre de Anderson y necesita un intérprete de español. Buenas tardes. Mi nombre es María del Socorro Solano González. Good afternoon. Soy recién llegada. Buenas tardes. Mi nombre es María del Socorro Solano González. Soy recién llegada y soy madre de 2 niñas, las cuales estudian en Emerson y Anderson. Good afternoon. My name is Maria Socorro Solano Gonzalez. I just arrived to this country, and I'm mother of 2 girls, which they studied at Emerson and Anderson.
La falta de control y respeto en la escuela Anderson es preocupante porque se está generando un ambiente inseguro para nuestros hijos y es algo angustiante para nosotros como padres. The lack of control and respect in the Anderson School is very worrisome. It is generating a hostile environment for our kids, and it's very worrisome for us as a parents. La comunicación con el liderazgo de Anderson no existe y es algo muy importante y necesario y se debe de fomentar, ya que hace falta la cercanía de académicos hacia los padres y hacia los alumnos. No es solo comunicar información, es también escuchar para que juntos se encuentren soluciones a los problemas y a las inquietudes. The communication with the leadership team at Anderson doesn't exist. It's very important. It's really necessary to foment this type of communication. It is needed to have the goals with the academics, with the staff, to the parents and the students. It is not only the information, is not to share the communication, it's also también the importance of the time to listen, so together we can find solutions to the problems and the inequities. La función de un director de escuela va más allá de sentarse detrás de un escritorio y firmar documentos. Un director debe de tener conocimiento y control de su entorno, que es de mucha importancia para la educación e integridad de los alumnos, así como conocer y apoyar a sus compañeros de trabajo, mantener comunicación y empatía con todos y cada uno de los padres de familia, todo por un bien común, los niños, que son el motor y la principal razón de la escuela, porque ellos son el futuro de la sociedad. The function of the principal is not only just sitting behind a desk and sign documents. A principal should have the knowledge and know the environment, which is very important for the education and integrity for the students, as well to know and support the staff and maintain communication and empathy with every single parents. Everything for a welcome for the kids, since they are the ones who inspire us and the main reason for the school, and they are the futures of the society. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo van a reconocer la gravedad del problema? ¿Y hasta cuándo van a tomar cartas en el asunto para hacer realidad un verdadero cambio? ¿Hasta cuándo van a cambiar el liderazgo de Anderson? My question to you is, when are you going to recognize the concern, the gravity of this problem? And when are you going to do something about it? When are you going to do something about it to see a real change? When are we going to see the leadership at Anderson? Pido que tomen las acciones necesarias para hacer y lograr un cambio verdadero. I ask them to take the actions needed to see and have a real change. Gracias. Thank you. Gracias. Colectiva bilingüe. Hello, my name is Molly Dangler. Hola, mi nombre es Molly Mangler. Colectiva Bilingüe. Soy Colectiva, or the Bilingual Education Collective, is a Lingua nonprofit Colectiva, es dedicated to una advocating for the equity of organización students among Minneapolis sin ánimo de youth lucro programs, en los programas building a bilingual de educación community, bilingües, and raising and construyendo distributing educaciones funds among the bilingües y schools in a way that destruyendo models equitable, modelos community-centered equitativos y prácticas de centros Here comunitarios. we Estamos aquí support and y le ensure pedimos the su apoyo equity para of asegurarnos que la experience among our igualdad de la programs as we experiencia consider en school nuestros programas que usted education considera en and escuelas transformation. conciliación o transformación. Quiero considerar la realidad actual con la congelación de matrículas en los programas bilingües. A pesar de que haya clases con cupos, esta decisión se hizo basada en el personal y el radio de los estudiantes. En los problemas que tenemos en Emerson y Green Center, estas vacantes no son los únicos. En los programas bilingües, cada posición requiere bilingüismo y no es falta de candidatos calificados. Este año se califican los candidatos que no pueden reclutar debido a barreras, visa o patrocinios. Aquellos programas de preparación de estudiantes internacionales
navegan la obtención de sus licencias. Algunos que no llegan al Departamento de Recursos Humanos con las posiciones necesarias. Motivamos a fortalecer estos caminos para saber que están funcionando en estos caminos bilingües, para buscar soluciones sostenibles y retener el talento bilingüe. Para nuestros padres, el problema del personal no se completa con el éxito y la demanda de programa, como escucha aquí esta noche. Esta es parte integral de la identidad de nuestros estudiantes y familias, la mía incluida. En el último año, mi conocimiento de ganar esta lotería de la educación bilingüe ha crecido con muchas familias que son nuevas en los Estados Unidos. El invierno anterior fue uno de los más altos que hemos visto y estos números no están cambiando. El acceso a la sostenibilidad se evalúa en su idioma y entender su brillantez académica y no simplemente compartirlo con los cuidadores sin el uso de un intérprete. Esto es totalmente con nuestro control, por favor. Duolingo Program, que sea visión del distrito, y demos la bienvenida a los estudiantes que se les da la espalda a diario. Crear una escuela para hacer este camino bilingüe más explícito para estudiantes y los números de estudiantes en preescolares. Colectiva decidió asociarse con usted en esta conversación. Muchas gracias. María Cisneros. Again, as we're waiting on our next speaker, if we can remember no identifiable names given to the person who either you are giving positive or negative feedback or referring to a direct principal at the schools. Buenas tardes. Mi nombre es María. Buenas tardes, superintendente, miembros de la mesa directiva, asociados y abogados. The attorneys and associates. Mi nombre es María Cisneros. My name is María Cisneros. Soy parte del Sindicato Nacional de Padres. Of the Parent Advocate Group. Hoy vengo a apoyar a una mamá de Anderson A mom from Anderson. por motivo de que ella no sabe leer ni escribir. She's not able to read or write. Y ella quiere presentar su preocupación y su queja. I bring a concern to you guys. Buenas tardes con todo. Yo me llamo María Elena Roldán. My name is María Elena Roldán. Gracias. Thank you. El motivo por el The reason que estoy aquí that I'm here es porque yo soy is una because nueva en I este am país, new in this country, en esta escuela de Anderson, at Anderson School, donde me mandaron a poner a mi where hija. I was sent to bring my daughter. Desafortunadamente, Unfortunately, yo tengo poco de haber llegado aquí a Minneapolis. I have very little to come here to Minneapolis. Mi desilusión, My disappointment, mi frustración, my frustration, mi descontento my unhappiness es que cuando llego el primer is día a when la I casa abierta got there to the open house the first day de la escuela de Anderson, at Anderson School. había muchas familias, There were so many families, incluyéndome a mí, including my family, que ni siquiera nos dieron which were not even able or given la bienvenida a welcome, ni un saludo, not even a hello. mucho menos And nevertheless, nos informaron. we weren't informed of anything. Yo me sentí muy mal I felt horrible porque no había because intérpretes. there was no interpreters. Yo corría de un lado para el I otro. was running back and forth Hasta ahora until now. no sé ni quién es la I principal don't even know who the principal is. ni la subprincipal. I don't even know who the vice principal is. Qué falta de liderazgo What a lack of leadership en la escuela de Anderson. at Anderson School. Me preocupa mucho I'm very concerned porque mi hija because my daughter, viene con raíces, it's coming from valores, roots, values, respeto, respect, y también me preocupa su and seguridad also I am concerned about her y safety el bienestar de sus and the compañeros. well-being of her peers. ¿Qué pasa con el What's liderazgo going to de happen? de What la happens escuela de with Anderson? the leadership in Anderson? Si a mí como madre de If familia myself as a parent me hicieron sentir mal make me feel horrible, al no ponerme atención, being ignored, a mí y a otras familias. and not only me, but other families as well. Qué decepción. What a disappointment. ¿Cómo harán sentir a nuestros niños? How would you make our children feel? Gracias al liderazgo And thanks to the leadership, de los padres del Sindicato Nacional, parents from the syndicate group,
y a la directora Cerrillo, and the director Cerrillo, que aunque no sea del that distrito, even though she's not from the district, está siempre al pendiente she de was las always familias on top of families y nuestros hijos. and our children. Porque si no, Because if it wasn't from that, estuviera más perdida. I would have been even more lost. Por favor, So please, pongan cartas sobre las just mesas. pay attention to what you're doing. Si hay algo que If llega a there is pasar a mi something, hija, then it could happen to my daughter a alguno de sus compañeros, or her peers. los hago responsables I would make you all al responsible liderazgo de la mesa directiva, to the leadership, all the al board, asociado de la escuela to Anderson the members of Anderson, y a usted, abogado, and to the attorney, porque ya pasó más de un año because it's been over a year y no han tomado acción and you have ni han not hecho cambios. done anything, actions or changes. Quiero agradecer I want to otra thank vez again a la directora Cerrillo, the director Cerrillo a la directora Please, no Fatia, identifiable names. por su liderazgo, for por leadership, las familias No y la mencione comunidad nombres. latina. for her leadership, Y la comunidad. and the Latin community. Thank you. Se tienen que nombrar nombres porque son las We personas have to que han estado mention con la names comunidad. Los because it's demás the no people están haciendo who nada, lo have siento. been with the Gracias. community, and the rest have not done anything. Thank you. Gracias por tu comentario. Joanne Goddard. Joanne Goddard. Jane Rolfing. Hi, my name is Jane Rolfing. and Hola, I'm mi a nombre es senior Jay at South Wolfen, High soy School. senior en I was South one of the High School. student leaders during the teacher strike and En the los líderes de los occupying of the estudiantes, ocupando And este now I'm the creator of the first ever Minneapolis edificio. Public Ahora School soy de los Student Union, and primeros first and foremost, I'm a student sindicato. who's been in the Minneapolis Public School District my whole life from kindergarten to 12th grade. Desde I've been el showing up to quinto. school every day for 6 hours a day for almost Vengo a la 13 escuela por years. casi 13 años y todos estamos acá porque queremos escuelas seguras, ¿correcto? In my 13 years as a En student, mis I've 13 never años truly como felt estudiante safe. nunca I realmente me remember my sentí very segura. first real Me acuerdo mi code red primer lockdown in school. I was 9 years código old. rojo en la escuela, I tenía used the 9 library años for y nearly me an escondí en la hour. librería Our por una library hora. and media center teachers tried to Nuestro keep us centro de calm librería and nos stop stuff mantuvo by passing out calmados y nos I-5 distrajo bus. I remember con pointing to the Biblias. Me dominoes acuerdo after señalar the los drawing as I dominos, saw them on the page, showing juguetes, to my teacher mostrándole and a hearing her mis whisper, shaking maestros voice, y say, "Good job." murmurando, I diciendo, wish I mi could maestra, say buen it was the trabajo. first Quisiera and only lockdown decir que este sadly fue that mi was último the case. Why do I not feel safe in school? encuentro de escondite en las escuelas, pero no lo es. ¿Por qué no nos sentimos seguros en la escuela? Le voy a decir por qué redirigir el distrito y segregar a los estudiantes no nos está ayudando. Cutting our arts and STEM programs isn't Quitar los helping. arte y Cutting STEM things that make no school está fun, like funcionando. dances, Las pep cosas assemblies, divertidas field como trips are not bailes, helping. These paseos kids no are nos está bored. ayudando. We are depressed. Estos niños están aburridos, deprimidos, con miedo. Los estudiantes que hacen drogas o pelean en los baños hacen algo. ¿Por qué? Porque están tristes todo el tiempo. Hay una crisis de salud mental. Los muchachos no tienen nada que hacer en la escuela. Tiene que ser un lugar de alegría y diversión, no de miedo y aburrimiento. Los últimos años han sido difíciles para nosotros. Lo sé, pero por favor, estos niños están batallando. Nosotros sufrimos y hagan algo al respecto. Gracias. Thank you. Familias de Emerson. Again, brief reminder as we come up to the podium, no identifiable names of directors or principals, leadership. All right, got my whole team up here with me. My name is Rochelle Janino. When my twins were born, Rochelle Janino, parent at Emerson. When my twins were born, I wanted them to learn a new language. I live in North Minneapolis. I'm a proud homeowner, the first in my family to purchase a home and travel internationally. De manera internacional he viajado el mundo desde África, Cuba, la República Dominicana. La primera vez que salí del país fue a la República Dominicana y no lo podía creer que habían tantas personas que se veían como yo, pero que hablaban otros idiomas aparte del inglés. Me abrió los ojos y fui a Cuba. Encontré lo mismo y obviamente cuando fui a África hablaron por lo menos 4 idiomas.
nunca me sentí tan mal educada en mi vida. Mis gemelos nacieron hace 6 años, inmediatamente los coloqué en una escuela de inmersión en español. Casi me fui a bancarrota pagando por guardería. No tenía dinero para hacer nada, pero cuando los matriculé, pedí las opciones de continuar este programa de educación bilingüe. Recomendaron Emerson y sé que los cupos eran escasos. Quería tener la oportunidad de entrar en la escuela y escribir la aplicación que mis hijos y su idioma primordial era el español incluso. No soy español, pero el idioma primordial de mi hijo era español. Cuando mis hijos regresaron a casa de la guardería dijeron, bueno, la leche, leche, tenía que buscarlo en Google para saber qué significaba y recomendaron a Emerson y supe que ahí era donde tenía yo que estar. Mis hijos tenían que usar el traductor en el teléfono para entenderme qué significaba la leche, pero hubo una congelación de estudiantes y escuelas bilingües, pero que todas están llenas y hay cupos en Emerson, pero estoy sorprendida de que los estudiantes no pueden sacar de la escuela regular porque estamos rompiendo una clase de código. Los estudiantes en las escuelas son designados por 563, nuestro modelo de distritos de educación urbana y ciudadanos globales, y definitivamente estamos sosteniendo ese reclamo si tenemos que mantener este crecimiento de los estudiantes en el idioma del lenguaje global o otro idioma. El tiempo se acabó, pero soy padre nuevo en Emerson y la educación urbana habla más que un idioma y cada ciudadano global necesita hablar más de un idioma. Gracias. Gary Marvin Davison. Rest in well-deserved peace, Mr. Booth. Gary Marvin Davison, New Salem Educational Initiative. Iniciativa de una Davis Center enseñando a los estudiantes de la demografía y las revisiones académicas de las escuelas públicas de Minneapolis por una década. Comentarios de estudiantes, nuevos eventos de educación en robs.com. Tienen 55 personas. 55,000 personas que están viendo esta clase de información, no simplemente en Minnesota, pero en los Estados Unidos. Las personas de la República de China, mi querida Taiwán, Algeria, personas que me han visto por mucho tiempo, y hasta Alemania. Tengo 3 cosas de que enfatizar. Recuerdo la noche en que les di el escrutinio al superintendente Richard Green, hasta Ed Craft, y les dije que ustedes deberían saber que todos estaban fallando. Quería decir ese conocimiento de la educación intensiva y agresiva, los problemas de los niños que tienen mal desempeño en idiomas por décadas. Lo segundo que quiero decirles es que ustedes no tienen otras opciones buenas cuando van en una búsqueda. Por favor, tómenlo en serio porque yo he hecho la investigación. Usted no quiere el resultado de los BWPs en Savannah, Charlotte, Mecklenburg y Savannah. Ustedes tienen la oportunidad, como Seiji les dijo, de la consejería de las grandes escuelas, de hacer una elección que sea revolucionaria. No lo digo a la ligera, nunca, para recibir política a nivel estatal o federal, que eso significa todo. Que si usted tiene una oportunidad de hacer historia, yo creo que esta junta directiva tiene la habilidad de hacerlo internamente y lograrlo. Thank you. Elena Sosa. Buenas tardes a todos, a mesa directiva y al abogado. Ya creo que saben que he estado aquí algún par de veces, entonces no puede ser, como que no puedo pasar como desapercibida. Ok, mi nombre es Elena, mi estudiante está en Anderson.
Llevo un año pidiendo cambios y sigue la misma situación. Esto no va a cambiar si no hay un cambio de liderazgo y administración. Nuestros estudiantes y maestros necesitan estos cambios. Señor abogado, si pasa algo muy grave en esta escuela, yo lo hago responsable. Llevamos 6 días de escuela y pregunten cuántas peleas han habido hasta ahora. Superintendente, nosotros tuvimos fe en usted, pero ahora cuestionamos su falta de liderazgo y también a esta mesa directiva, excepto la señora Cerrillo y la señora Fania. A los medios, espero que estén escuchando esto. Ustedes, los medios que están aquí presentes, esto es real. Debemos de tomar una acción. Gracias. Y por último, no solo quiero que una escuela Emerson funcione como ahora, sino quiero que todas las escuelas funcionen con el buen liderazgo de Emerson. You have seen my face many times in here. Good afternoon to all of you, to the board, superintendent, associates, and attorneys. My name is Elena, and my student is from Anderson. It's been a year that I've been asking you for changes, and we are still in the same situation, and seems like this is not going to change. If I don't see any change in the leadership or administration, our students, our teachers need that change on leadership. Este es el mismo mensaje que se estaba dando en español hace un momento por la señora Elena. You would be the person responsible. It's only been 6 days of school. And do you know how many fights have we had so far in these 6 days in Anderson? Superintendent, we did have faith in you and in your leadership. Now we're questioning your leadership. Also goes for the board of directors, except Mr. Cerrillo and no identifiable names, please. Sorry, pero eso es. Thank you. Sorry, but I have to say it. No identifiable names or we'll have to mute the mic. That'll work. I hope that we're listening to us, social media and everywhere else, and to everybody here present that is listening to us, because this is a real issue. Thank you very much. So the good leadership el buen liderazgo de Anderson, of Anderson School, Emerson, debe funcionar para todas should work for all schools across the district. Thank you. Gracias. Jeff Schmidt. Buenas tardes. Gracias por tomarme más tiempo de escucharles. Soy el señor Smith y soy el padre de 3 estudiantes que están actualmente en las escuelas públicas de Minneapolis, una en Henry, una en Olson y una en Irving. Y estoy orgulloso de ser parte del noreste. Me gradué también de las escuelas públicas de Minneapolis. Estoy aquí esta noche para hablarles de lo que hacen en las escuelas. Estoy aquí para pedirles que pueda tener la escuela de paso directo a la escuela para que los estudiantes que estén ahí, en lugar de poder tener una comida que tienen de una tienda, que pueden no tienen el programa de la escuela. Es bien sabido que los estudiantes no pueden aprender
si es que no tienen el combustible necesario, como se mencionaba unas veces. Y creo que lo que hemos visto en común es que los estudiantes que están en Henry, que estaban en Enson anteriormente, y los estudiantes que están en Ozone en este momento, personalmente no estaría el mismo. Así que les pido, por favor, que apresuren el paso de la cocina en lugar de tener una cocina en otras escuelas y tener más fondos, ese tipo de situaciones, porque realmente tenemos que los estudiantes pueden aprender, ustedes pueden tener la comida que necesitan para poder comer. En el lado del noreste es posible que sea la única comida que tienen durante el día, así que es muy importante que ellos puedan tener comida saludable disponible. Así que es por eso estoy aquí y espero que realmente me escuchen y puedan tener cierta relevancia en lo que estoy viendo. Muchas gracias por su tiempo. Roberto Eisholm. Buenas tardes, mi nombre es Robert Aspel, vivo de la South, en el vecindario de South, y mis hijas están en tercero en la escuela con Barton. También soy miembro de las escuelas públicas de Minneapolis, MPS, la organización que tienen todo el valor en esta organización. Una de las cosas que mis camaradas de MPS, que tenemos muchas preocupaciones en este momento, es la búsqueda del superintendente. Entendemos que el plan del distrito es completar la búsqueda durante este otoño. Esto nos da la pregunta: ¿qué tipo de oportunidades tiene el distrito para poder participar a las familias de nuestra visión que tenemos para MPS? ¿Qué es lo que nos gustaría ver en nuestro futuro superintendente? Muchos de nosotros hemos mencionado preocupaciones con las acciones que se ha visto durante los años, inclusive el énfasis del CDD durante la pandemia, el antagonismo que se ha tenido con el liderazgo y durante la huelga que tuvimos en 2022 y las prácticas recientes que tienen de cerrar escuelas. Necesitamos un superintendente que esté comprometido y que pueda estar invirtiendo en educación pública, no una persona que quiera cerrar nuestras escuelas. Necesitamos un superintendente que valore a nuestros educadores y el trabajo esencial que hacen con nuestros niños en la ciudad, no alguien que quiera cerrar a los trabajadores públicos. Necesitamos un superintendente que valore a las familias y a los niños, que esté comprometido con comprometer el sistema escolar y que pueda comprometer toda la necesidad de estudiantes, no uno que enoje y que pueda estar en contra de los unos a los otros como que fuéramos una cara. También debemos entender que la opción, que el código que no ve las necesidades de los estudiantes es lo que realmente necesitamos crear. Y por las preocupaciones y el riesgo que tenemos en MPS, las familias de las escuelas públicas les demanda que tengamos unas sesiones públicas de audiciones para toda la ciudad para poder dar la prioridad de la búsqueda del superintendente. Nuestras familias necesitan una voz fuerte durante este proceso. El futuro de sus estudiantes, educadores y escuelas están en riesgo. Gracias. Thank you. Gracias. Terrence Freelix L. Le recuerdo de nuevo, mientras se van acercando, no identificar a ningún nombre o mencionar, si no tendré que apagar el micrófono. Buenas tardes. Soy Terrence Felix L. Tengo mucho que decir, pero realmente yo creo que ya han escuchado suficiente y agradezco. Lo que quiero decir es que la responsabilidad. Mi hijo necesita dentro de la comunidad. Estos niños que están aquí lo necesitan, no solo por parte de nosotros, de los maestros de la comunidad, pero también lo necesitan parte de ustedes de la Junta. Hay muchas desigualdades y muchas cosas que están sucediendo. Sé que ustedes tienen demasiado que hacer. La transportación ha sido grande. Mis niños que están aquí, el año pasado fue nuestro problema más grande. Donde tuvimos unas estructuras que se reconstruyeron que era súper necesario. Pero una vez, quiero hablar acerca de la transportación también. Necesitan demasiadas cosas. Yo viajo todos los días para que lleguen a la escuela como padres. No tienen ni siquiera el lujo de tener un vehículo que los permita para poder llevar a sus hijos a la escuela. Esas personas están estresados. No sé cuál es la estabilidad que tengan, que puedan darles en cuanto a la transportación. Soy nuevo en esta área, así que uno de lo importante es darle a la comunidad como padre.
para la transportación es importante, porque muchos de estos niños no tienen la oportunidad de hacer muchos viajes para poder encontrar diferentes escuelas para poder darle futuro a sus escuelas como ustedes. No voy a hacer, solo quiero decirles responsabilidad. No voy a apuntarles a nadie específicamente, pero la responsabilidad es con todos nosotros. Lo que les pido, ustedes están sentados aquí en situaciones bien responsables, sean responsables de los que tienen ahí y no solo en el pago agresivo. Eso es todo lo que quería decirles. Thank you. Rebecca Pera. Hola, mi nombre es Rebecca Pera. Soy un padre de familia de las escuelas públicas. Mi hijo actualmente está asistiendo a la escuela Henry y como un estudiante de la de Olson y Lucy Laney en la escuela elemental. Después de transicionar antes de los Estados Unidos, después de haber vivido fuera por unos años, nuestra familia encontró una comunidad y el apoyo que necesitamos a través de nuestros educadores, otras familias y estudiantes de las escuelas públicas de Minneapolis. También soy miembro del MPS, las familias de las escuelas Minneapolis, igual que las otras personas que escucharon hablar. Nuestra organización reconoce el derecho a universidad de educación en las escuelas públicas de Minneapolis. Y nuestra organización vital, una vez que somos maestros y padres de familia y las uniones han peleado para tener la educación que los niños necesitan. Sé esto de parte de una experiencia de padre de familia de escuelas públicas de Minneapolis, independientemente de ser una maestra de 5º grado de Lucy Laney que ayudó a mi hijo a integrar a una nueva escuela en un vecindario y a la ciudad, o independientemente si fue en la escuela Olsen, los EPS y los trabajadores sociales quienes tuvieron problemas de seguridad y acompañaron a mi hijo para el bus donde había violencia, o la enferma en la escuela Harvard donde llamaba para saber cómo estaba mi hijo cuando estaba enferma. Siempre encontré que los trabajadores de educación son los que me querían y constantemente respondían a nuestra necesidad social, emocional y académica. Recientemente hemos visto que las escuelas públicas de Minneapolis que han estado en ataques por narrativas falsas y crisis financieras de educación en las escuelas públicas de Minneapolis y las uniones para cortar programas en la música, ingeniería y robótica en las escuelas del norte, así como la escuela Olsen y Henry High. Estos ataques normalmente salen con frases como mejorar las escuelas familiares y cerrar la brecha generacional. Pero esto es la manera de desmantelar las escuelas públicas de Minneapolis. Es algo detrimental para nuestras familias y nuestros niños. Como MPF member, rechazamos la narrativa falsa de la competencia y privatización. Estamos... Termino su comentario. Sí, gracias. Así que es por eso que les pedimos como las familias de las escuelas y los mentores que tengan sesiones públicas con familias y estudiantes en toda la ciudad para poder escuchar nuestras voces en las búsquedas del superintendente. Eric Angel. Bonjour, buenas tardes, greetings to all of you. Saludos a todos los directores, superintendentes. Mi nombre es Eric Angel. Soy un padre de familia de un estudiante de escuela pública en Green Central. Green Central, escuela bilingüe. Y vine esta noche aquí para apoyar las escuelas públicas de Minneapolis y cada uno de los comentarios que he escuchado esta tarde de parte de las personas que han participado en la sección de comentarios. También vine esta noche como un padre de familia con preocupaciones que está interesado en apoyar a los maestros. Vengo de una familia de maestros y quiero apoyar de la autoridad que tienen dentro del salón para poder limitar a los estudiantes y las disabilidades para distraerse con el uso de celulares y con dispositivos personales. Creo que las escuelas deben tener el poder para poder controlar los dispositivos electrónicos
pude leer el New York Times y donde hay una columna en la página principal donde existía información falsa, donde está saliendo al público de parte de donde existe información en otros países, donde los dispositivos electrónicos es algo difícil de controlar. No tenemos el control sobre estos, pero hay un CEO en la audiencia de una compañía de tecnología lo admitiría que las cosas están saliendo de control. Así que tenemos que ser honestos con nosotros mismos acerca de la tecnología y el ambiente que estamos con y esto incluye en casa también. Tenemos que considerar restringirlo, el uso de la tecnología que está disponible para nuestros niños, especialmente los más jóvenes, los más pequeños. Así de esta manera ellos pueden tener la enseñanza requerida para que puedan convertirse en buenos ciudadanos para nuestra sociedad y personas respetuosas. Muchas gracias. Thank you. Gracias. No, Joanne, you wanna go back? We could go back to Joanne. Podemos Goddard. regresar a Joan Goddard si es que está aquí. ¿Está Joan Goddard presente? All right, that ends our public Muy bien, con esto terminaron los comentarios públicos. Gracias de nuevo a todos por tomarse el tiempo de compartir la perspectiva y la retroalimentación. Ahora, directoras, vamos a tomar un receso de 10 minutos y vamos a reunirnos a las 6:37.
Yeah, that's why I say I'm ready, because they're going to keep going. Okay, I can go. I will now call this meeting back to order. I will now call this meeting back to order. Llamamos de nuevo a la sesión. Llamamos de nuevo a la sesión y le doy la palabra a la superintendente Cox para y también para hablar acerca de la evaluación. Muchas gracias, superintendente interino Rachel Cox. Buenas tardes, representativos, miembros de la Junta, colegas y los que están con nosotros, presentes y en línea. Les tengo que decir que no hay nada como el primer día de escuelas, independientemente si seas maestra, director, estudiante, y escuchas la energía de un nuevo año escolar y todo lo que conlleva. La mayoría de mis tiempos pasé en las escuelas. Empezaba mi día, por ejemplo, en Betún, donde tuve desayuno ahí, donde ayudé a un niño de primer grado a las escuelas. Tuvimos difícil de dividirnos con estos niños en esta mañana. También estuve en Olsen, dando la bienvenida al director, al Dr. Campbell, también viendo los salones. Era muy bueno ver la energía que tienen los niños. Y en Anthony también tuve que tener a los niños cómo les fue su primer día, lo que fue muy interesante. Realmente fue un privilegio ver la magia que sucedía dentro de los salones, dentro de nuestras clases todos los días. Hay muchas personas de las que trabajan para asegurarse que las clases estuvieran listas, que de manera específica quiero darles un saludo a diferentes grupos. Gracias a nuestro personal de operaciones, nuestros ingenieros, nuestros conserjes que trabajaron duro para asegurarse que los edificios estuvieran listos para recibir a los estudiantes. Gracias a los que nos dieron a las sesiones coordinadas de entrenamiento al personal las semanas anteriormente de la escuela en temas desde nuevas leyes y políticas para asegurarnos que el plan estratégico y el trabajo estuvieran poder de efecto en las escuelas. Y gracias. Gracias a todos los maestros, a los profesionales ESPS y también a las otras escuelas que también provieron apoyo. Y las oficinas centrales que les dieron la bienvenida y de entrenamiento a los estudiantes y que algunos también tuvieron que cubrir por posiciones vacantes. Como sabemos todos, es un mercado bastante competitivo para los empleados y el equipo y los gerentes para contratar. Están trabajando lo más rápido posible para poder llenar las posiciones que estemos. Recientemente anunciamos con el presidente Katina Taylor, le mencionó en los comentarios públicos un acuerdo con los chapter MPM para darles bonusos para continuar los bonos de retención para nuestros actuales CEPS y un bono de referencia para poder contratar que puedan ir a las MPS y puedan mantener en la posición. Por favor, continúen la información del MPS y esta nueva paquete de incentivos que tenemos. Y el clima también ha estado bastante bien en los últimos días, pero también quiero reconocer que el primer día del clima fue un recordatorio del trabajo que debemos hacer y la responsabilidad que tenemos para el cambio climático. Tuvimos progresos para los profesores. Tenemos 10 escuelas que están con nosotros que tienen sistema de enfriamiento, pero va a tomar suficientes años para poder terminar todas las escuelas, especialmente las más complicadas y los proyectos un poco más caros que aún están pendientes. No pude asistir a las 10 escuelas en el primer día, pero sí estuve
tiempo con varias escuelas. Fue un día muy caliente y fue difícil funcionar en esos espacios. Anthony School fue la última escuela a la que asistí el último día, ¿recuerdan? Sí, estuvo muy caliente ese día. Damos el apoyo a esas escuelas agregando suplementos como ventiladores, unidades de ventilación, y también ayudándoles a los líderes a modificar sus días para poder rotar en estos espacios cerrados. También vamos a continuar revisando los de clima, así como lo hicimos con el plan del EL en este año. También me gustaría asociar con la Junta, nuestros grupos de empleados y nuestros estudiantes y nuestros cuidadores para poder examinar el clima que pueda ser revisado en el futuro para poder limitar el tiempo en lo que estamos en escuelas durante junio, cuando es posible que sea el mes más caliente. Sé que es fácil decir el calor atrás cuando estamos cambiando de clima para prepararnos lo más pronto posible para poder regresar. En general, puedo decir que ha sido una semana increíble, la primera semana, y realmente tengo los estudiantes más increíbles, las familias y personal. También quiero compartir uno de los reconocimientos que se enseñaron, que tenemos también por el adelantado. Estamos entusiasmados de honrar el mes de la herencia latina que empieza el viernes 15 de septiembre al 15 de octubre. Van a haber muchas celebraciones honrando la celebración de las naciones latinoamericanas que hicieron contribuciones posibles a nuestra sociedad y cultura. Y quiero resaltar un par. Tenemos una exhibición como el Pontón Golden Cage, que los tiene artistas Chiqui de México y Constanza Carballo de Argentina. Van a estar con nosotros en la noche de apertura en la galería septiembre 14 de 6 a 7:30. Van a haber refrescos y van a tener conversaciones y oportunidades para poder conocer a los artistas. Ven a la fiesta el 7 de octubre de 11 a 2 en la escuela Green Central Elementary. Van a haber comida, música, eventos, juegos y muchos más. Y después, el 30 de septiembre, vamos a tener el powwow de regreso a escuelas, que va a ser de 1 a 6 de la tarde en la escuela North Heights, Field. Y no se olviden el barbecue anual que va a ser en septiembre 27 de 4 a 6:30 en la parte de afuera, en el área de culinario de Wellness Center. Escuché que es posible que algunos directos y yo, es posible que vamos a estar en el juego de los elotes. Así que pueden ir. Si están buscando involucrarse en las escuelas, que busquen el calendario donde está la información acerca de los consejeros de los padres, como PACs, como se conocen, así como también los servicios y las celebraciones en los horarios que te resaltan las obras que son los importantes para nuestra comunidad. Y por último, quiero solicitarle la ayuda para poder decir a nivel nacional a la Junta de Estudiantes para la aplicación de este año escolar. Están abiertos ahora hasta el 20 de septiembre. Citywide está buscando tener el poder y para las decisiones adultas que tenemos dentro de MPS. Los miembros van a poder tener las sesiones e identificar temas de los cuales queremos cambios positivos para todos los estudiantes del MPS entre otras preferencias. Estamos buscando de 12 estudiantes de cada una de las escuelas que sean representantes de las escuelas de 9 a 12 grado que estén interesados en compartir su voz. Deberían de aplicar. Y lo único que hacer es ir a MPS, la página principal Citywide, en búsqueda para buscar más información y la aplicación. Personalmente estoy en sesiones con las sesiones de Citywide. Les puedo decir que es una experiencia increíble y les motivo para que los estudiantes apliquen a esto. Con la presidenta, con el permiso de la CIA, ahora le pido a la presidenta Sarah Hunter que les dé una revisión de evaluación comprensiva de MSS. Dando seguimiento a la información, vamos a dar las estrategias que se están tomando para poder continuar a acelerar el progreso que hemos tenido en los resultados académicos. Directora ejecutiva Hunter. Buenas tardes. Buenas tardes, miembros de la Junta, miembros de la Junta, Superintendente Cax y miembros de la comunidad. No diría que es un privilegio compartir esta información. Es parte de mi rol y las cosas positivas que tengo que compartir, pero quiero ser muy clara.
mientras comienzo, que se siente como que este fuese un orden opuesto. Así que quiero compartir esta información. Hace un mes en el comité les mencioné pasos tangibles que está tomando como distrito para mejorar los resultados para los estudiantes, y esta información le da seguimiento a esto. Así que retomando el tema de lo que se mencionaron y los más importantes que tenemos en esa operación, porque hay mucha información que hemos visto en la información de FAST que se hizo el año pasado, que se tiene que hacer algo diferente este año relacionado con esta información también. Así que voy a empezar en la información de lectura. Los estudiantes tuvieron el examen de MCA en lectura y en ciencias en unos grados, y en lectura en la primavera del año pasado llegamos de 42 a 41%, un porcentaje que bajó. Esto es similar a lo estatal, pero de nuevo la tendencia que quisiésemos ver. La mayoría de nuestros niveles también bajaron de una manera leve, con excepción de tercer grado y cuarto grado. Y también, como estamos viendo, diferentes grupos de estudiantes, los grupos que recibieron educación especial incrementaron de 16 a 19% en cuanto a la eficiencia de lectura, y los estudiantes que no califican para beneficios educativos subieron. Quiero tomar una pausa, decir que esto no es la porción de los estudiantes que quisiésemos ver que hay incremento, cosas que incrementen, así que solo quiero resaltar esto también. Nuestros de inglés de 4%, pero no queremos estar en el 5%. Dentro de nuestros MPS, nuestra eficiencia, el idioma ha sido bastante estable, con excepción de los estudiantes que sus estudiantes son de español, que se han movido desde el año 14 al 19. Voy a transicionar a matemática y ahora les voy a compartir las estrategias que se han utilizado también. Los grados de eficiencia matemática es la historia opuesta de lo que compartí en literatura. Es un incremento, somos de 33 a 35% un incremento. El estado también ha subido, pero es un poco más alto de lo que estábamos. Así que si ven los resultados estatales, no estamos a niveles de la prepandemia. Así que es un incremento positivo a cada uno de los lugares. También ha incrementado, y de nuevo estamos en una traducción similar a nivel estatal en el área de matemática. La mayoría de nuestros grupos democráticos o subgrupos incrementaron cada año de 2020 a 2023, y quiero también los grupos específicos van a ver en ambas lecturas en matemáticas. Los estudiantes que recibieron servicios de educación social también incrementaron sus servicios en matemática. Lo que quiero resaltar en matemática, los estudiantes que no calificaron para beneficios de educación incrementaron en matemática, es en ambas áreas, pero es más para estudiantes que no califican para beneficios educativos. Así que esto es algo que podemos reflejar mientras revisamos esta información del año pasado. Y en algunos casos estamos continuando mejorando por los estudiantes a los que ya estamos dándoles servicios a niveles escolares de prepandemia. Así que estamos viendo los lugares donde estamos teniendo mejorías durante este año. Y la mayoría de los grupos étnicos han visto un incremento menos. Me disculpo porque no tuve esa información. Hay un error en esta donde dice que ha disminuido. Ese es mi error y voy a donde lo correcto es incremento. Lo que sí quiero resaltar es que tenemos una tendencia, no estamos viendo que estudiantes que se identifican asiáticos, esto es algo que es un tercer año que hemos visto la deficiencia en esta área. El resto de nuestros grupos étnicos se han mantenido mejor o han mejorado. También quería hablar de específico de los idiomas. Hemos mantenido el paso de 1 a 2%, pero también estudiantes que hablan somali o inglés demostraron que han tenido un incremento significativo de 3 a 5% de 3, pero de nuevo todos los grupos están bajos de los niveles de prepandemia. Así que una de las cosas que quería regresar, y creo que la doctora Fearing va a estar también disponible para preguntas, si la pregunta lo tiene, que son relacionados, ¿qué es lo que estamos haciendo para invertir? Creo que una de las cosas que yo estaba pensando, que estaba revisando en este tipo de información, la intención que tenemos detrás para los estudiantes que tengan una instrucción de calidad. El año pasado lo que está viendo un incremento en el área de matemática, este año fue el primer año de metodológica y hubo mucho de desarrollo profesional para los maestros, nuevo material educativo, así que esto es algo positivo que estamos viendo en cuanto a dándole seguimiento a la nueva currícula.
Y sé que también muchos de ustedes han escuchado que estamos revisando para determinar qué es lo que se necesita en cuanto de los materiales para literatura, de lo cual no hemos visto ese incremento en el área de literatura. Se siente como un plazo productivo del siguiente paso que debemos hacer. Además también del cuadro que también hemos hablado mucho de esto, cuando los estudiantes tengan acceso para intervenciones de nivel segundo y tercero en los trimestres. Así que se siente productivo basado en la información que les he dejado de compartir. Ahora le doy la palabra a usted, Presidenta Alomin. Gracias, Superintendente y Directora Hunter. Directores, ¿hay alguna pregunta que están en la información del MSA que se acaban de compartir con nosotros? Si es así, por favor, aprieten su botón para poder y vamos a ir por orden. Director Bichi. Algo que me gustaría empezar a hacer una pregunta es los estudiantes que están optando por no tomar las evaluaciones. Se habló, se mencionó al respecto. Lo que entiendo de esto, y por favor corríjame si estoy incorrecto, pero si se opta por no hacer, entonces no es eficiente. Y no sé si es algo distrital, es algo del Estado. Así que con estos números que tenemos, ¿eso incluyendo las personas que han optado a no tomar el examen? ¿O dónde están las personas que se han optado? ¿Dónde están los que no han tomado el examen? Voy a dar un discurso si puedo, pero tenemos personas de Henry, así que tenemos muchos estudiantes que están optando por no tomar la escuela Henry, donde he ido y donde van a jugar. Así que no les pueden decir que ese niño no es eficiente si se puede memorizar el libreto. Diría que, así que esto es algo que me gustaría escuchar más al respecto para ver qué se puede hacer al respecto y podemos saber un poco más al respecto también más adelante. Gracias por la pregunta, Dr. Bichi. Así que una de las cosas que voy a compartir de los grados de computación a nivel elementario, de los vastos estudiantes que toman este tipo de examen, es una minoría de estudiantes que optan a nivel del elementary. Estos son representados por la población de los estudiantes. Esta tendencia empieza arriba mientras vamos acercándonos a la preparatoria, no tanto en la secundaria, pero la mayoría de los estudiantes que están tomando estas evaluaciones, especialmente la de matemática y literatura a nivel de la preparatoria, pero es cierto, hay niveles más altos en cuanto a desatar esos exámenes. Lo que pueden del área de apéndice es van grado por grado, así que esto pueden ser a nivel de cada, donde los números que están afectados, donde estamos viendo a nivel de cada secundaria. También parte de esto, agradezco también una pregunta que es muy importante para nosotros. Utilizamos nuestras evaluaciones de FAS adicionalmente en lugar de las MSA, porque es una herramienta más formal que se puede utilizar múltiples veces durante el año, que tiene un impacto para optar por esta. Así podemos saber los estudiantes qué es lo que deben de saber. Así que le voy a dar, con mucho gusto puedo darle seguimiento con los números que tenemos durante esta semana, si así lo desea. Sí, me gustaría si tuviera esa información. Esto es algo que me ayudaría mucho. Y lo último, sé que es algo en general, no sé si me puede dar un específico o no, pero cuando estamos viendo el apéndice, mencionaba en los 10, en la parte de literatura, donde dicen de 2018 a 2021, hemos visto 24% de incremento. Así que, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué no está sucediendo ahora sí? Muy buena pregunta. Por esos grados que se estaban viendo ahí, déjeme revisar en esa lámina de grado 10º. Ven un incremento aquí en la línea 20 en ese año. Muy pocos estudiantes tomaron las MSA, así que está correcto con decir que la participación está bien. Así que diría que le voy a dar seguimiento con los números para poder agregarlos por cada uno de estos para la Junta. Pero ese fue el año que vemos muchos de los estudiantes que no tomaron la prueba. Muchas gracias. Director Emmerich. Gracias, Presidenta. Para tomar los MSI, hay un estudiante que nunca ha tomado el FAST Bridge, es estudiante de educación especial y es una oportunidad que no se le ha ofrecido por la complejidad de sus discapacidades. No ha habido una conversación como padre para hacerle una prueba. Ahora estamos buscando en avances en educación especial. Mi pregunta es, ¿hay estudiantes que
Obviamente hay algunos, porque el mío es uno de ellos, pero sabemos que nuestros estudiantes que reciben educación especial en los servicios tienen un espectro amplio de necesidades de educación y complejas. ¿Cuál es la realidad de ellos con sus pruebas, incluyendo los MCAs? Estoy buscando más como una narrativa de ver cómo se va a ver, y sabiendo que lo que tenemos con datos como representante de todas las necesidades de los estudiantes con necesidades y sus colocaciones. Gracias por la pregunta. ¿Puedo comenzar? Y a lo mejor puede que le pase la palabra al superintendente Cox, pero diría yo que desde la perspectiva de educación especial hay evaluaciones alternativas que los estudiantes pueden tomar en adición a los MCA, Teresa, y esa decisión se hace por los manejadores de casos, una decisión que se hace en combinación con las familias. Mientras que usted avanza hacia el tercer grado, es una decisión que debe hacerse para su hijo. También es importante que todos los estudiantes tengan acceso a las evaluaciones universales. Cuando hablamos del MCA, la opción de tomar la evaluación o no. Parte del motivo que se mencionó antes es que nuestra evaluación FAST en el otoño es importante que todos tengan acceso a ella. Asegurarnos de que tengan un espacio que sea apropiado para que tome el examen con cualquier acomodación que necesite, pero aparte de eso, el apoyo necesario en cuanto al número de estudiantes. Quiero asegurarme que desagreguemos esto con las diferentes clases de pruebas, y a lo mejor la palabra se la doy a la superintendente Cox. Algo que puedo informar es que los que toman la evaluación MS, 1% de la población no se usa de manera amplia. Los estudiantes con discapacidades mentales cognitivas es el grupo más grande que estaría en ese grupo, si no, todos deberían tomar los MCAs y el FAST como lo son. No para hacerle una situación frustrante, pero obviamente asegurarnos que tengamos acceso y oportunidad. Simplemente para clarificar, esperamos que 99% de nuestros estudiantes reciban servicios de educación especial y que se representen en estos datos. Entre 97 y 99. Gracias. Director Abdi. Gracias por compartir estos datos con nosotros. La pregunta que tengo es, lo que se incluye es, quisiera ver el número total de estudiantes que participaron y el porcentaje, porque se nos ha dado de inglés y no inglés y todas estas cosas, y simplemente sé que los MCA son opcionales y que no tengamos a todos los estudiantes para que lo tomen. Pero a lo mejor los datos tendrían más sentido si son opcionales, y tenemos esta tendencia de matemáticas que subió 2% y las tareas de lectura. Las dos bajaron. Esto es después de el COVID y todos esperaban que tuvieran esos resultados. Me gustaría ver esos datos en el futuro. Algo más, los datos de graduación no están disponibles aún, ¿correcto? Gracias. Director Jordan. Gracias, presidente. Gracias por la presentación. Simplemente quiero hablar de un par de cosas rápidamente. Uno, los puntajes, y creo que las personas cuando miran los puntajes dicen, van bajando, y esos puntajes prepandémicos. Si lo vamos a decir, las personas tienen que reconocer que algo que se hizo la primavera pasada en 6-7 escuelas es que los directores, su personal, han visto esto por la pandemia. Muchos de los niños no tenían acceso a libros, a la librería, y vieron de primera mano una baja en literatura, y esto es debido a la pandemia. Lo que vemos, y los puntajes se reflejan después de mucho tiempo, es una caída en ciertos grados, y también se ve el desarrollo socioemocional alrededor a través de todas las clases.
No sé si el superintendente de Calvert estaba acá y el director, pero habiéndolo hecho escribir para muchas personas que no entiendan y lo reconocen, gracias por incorporar esa clase de lenguaje. Con eso la gente no lo ve y asumen lo que sea, piensa uno lo peor, pero tiene que reconocer el hecho de que es algo que realmente esté pasando y continuamente va a seguir sucediendo. También la inversión de bibliotecarios en el distrito, como dije antes, se los ha defendido por mucho tiempo y también vamos a tomar tiempo para ver un beneficio que se pague. Por esto mismo tenemos muchas escuelas que han invertido en libros nuevos en sus librerías, Justice Page, etcétera, etcétera. Y nos está dando herramientas nuevas. Gracias, superintendente y personal. Ha sido algo bueno desde que usted ha tenido esta posición y se le agradezco. También quiero mencionar de las cosas en las que estamos trabajando. Nuestros metas, fechas límites, estamos trabajando en ellas y acabamos de comenzar. Gracias por su liderazgo en esto, al mismo que el personal, Dr. Fear y otros. Sé que nuestros puntajes aún están bajos, puntajes Nora, pero les pido que nos dé tiempo mientras que avanzamos con el currículo. La participación de los estudiantes en lectura, el currículo de matemáticas es de lo que he estado hablando por mucho tiempo. Tenemos un currículo nuevo y su inversión, algo que realmente resalta y me encanta que lo apoyen y que las personas se les recuerde, es que tenemos el plan de lectura para el tercer grado de MPS y es algo que no se cubre mucho, no se habla mucho en las escuelas, pero lo hacemos y lo hacemos bien en el distrito y lo incorporamos muy bien en las escuelas. Hemos visto que las escuelas vivo en estos lugares cercanos y se ha apoyado bastante. Tenemos muchas cosas buenas, los puntajes, de nuevo, los entiendo, pero estamos dando la vuelta de manera inmensa en el último año, año y medio desde que usted ha sido nuestra superintendente interina. Lo he visto como padre y los resultados en los niños, la inversión que se está haciendo va a tomar un par de años en verse en los puntajes, eso es lo que quiero decir. Director Norvell. Thank you. Thank you for the report and for all Director Nobel, gracias por el reporte de información. Y quiero hacer eco en lo que el director Jourdain mencionó acerca de tomar tiempo, porque creo que muchas veces cuando las personas se ven las cosas, se ven que no están funcionando, queremos saltar y arreglarlas y me incluyo a mí misma. Hay que tener paciencia, pero tengo un par de preguntas acerca de las cosas que me pregunto. Una es, me gustaría saber, porque es un tiempo extraño. Estamos aún en pandemia, actuamos como si no lo estuviéramos, pero lo estamos. Nuestros niños están batallando y tengo la curiosidad de si tenemos alguna idea o expertos que tengan una idea de cuál sería un buen porcentaje de crecimiento cada año. ¿Qué les gustaría ver? Obviamente quisiéramos ver todo alto, pero ¿cómo se vería por un porcentaje de crecimiento que estemos buscando de año a año con los antecedentes sucedidos y mencionados? Esta es la experiencia y cuando se ve un crecimiento de 2% es significativamente un crecimiento. O sea que miramos 3, 5% realmente es el lugar que realmente estamos buscando. ¿Algo que tengan que añadir? Algo más que añadiría son los cambios acá. Cambios en la proeficiencia de los porcentajes. Estamos creciendo como distrito en cuanto al número y la proeficiencia de los estudiantes, pero no es el mismo que muestran los estudiantes como crecimiento de manera individual. Otro componente que ofrezco es que sí, 2% o más es estadísticamente un buen aumento y lo que quisiera compartir con todos es cuando compartimos
los datos de medio año, el crecimiento de medio de avance de medio año. La mayoría de los estudiantes deben por lo menos cumplir o exceder sus metas porque no estamos avanzando en la dirección que necesitamos. Cuando compartimos los datos en proeficiencia, estas medidas toman tiempo en cambiar, pero deberían avanzar hacia el crecimiento. Cuando compartamos a mitad de año, queremos compartir que el crecimiento está creciendo, reuniendo o excediendo sus metas, y los MCAs no lo van a ver inmediatamente, pero se van a ver gracias y recordatorios de que el crecimiento del estudiante y proeficiencia, porque es una diferencia muy grande, especialmente cuando se ve lo que los estudiantes están aprendiendo. Tengo una pregunta más y estaba pensando acerca de los aprendices de inglés y los multilingües y sus bajos puntajes específicamente. Yo sé que en el currículo del pasado hemos tenido recursos en español y hubo unos que no se utilizaron. A lo mejor algunas escuelas lo utilizan, pero la mayoría no lo utilizó. Para estos estudiantes que utilizan este tipo de apoyo, tenemos estos disponibles en el currículo de matemáticas y también en el de literatura para darles ese apoyo. Queremos asegurarnos de que estemos viendo su crecimiento y proeficiencia, incluso si es en su idioma nativo o en muestra lo que saben. Agradezco la pregunta y parece que tenemos expertos multilingües. El director ejecutivo Borda, si nos puede dar un resumen, sería muy bueno. Buenas noches, gracias por la pregunta al director Nova, superintendente Cox, miembros de la Junta. Samalamaikun. Buenas noches. Son los idiomas de nuestros estudiantes de las escuelas públicas de Minneapolis. Ahora con los exámenes MCA, quisiera representar los aprendices de inglés, los estudiantes que están aprendiendo por primera vez el idioma inglés, el acceso al contenido. En este momento tenemos dificultades entendiendo el micrófono de la persona que habla. Pedimos disculpas. Es una medida del logro académico, por eso se ve mucho de una vez el estudiante salga, realmente va a tener un desempeño mejor que el de los estudiantes, incluyendo los estudiantes de alto desempeño de las escuelas públicas de Minneapolis. Específicamente para el idioma español y sus materiales en este momento, programas de matemáticas, tenemos libros de acompañamiento para el programa de español. Se entregan dichos materiales. Se utilizan en estas metas de logro académico para los estudiantes de habla español o para las escuelas que tienen más estructura de español. El fin de incorporar dichos materiales de manera más fuerte en los currículos académicos. Gracias. Director Allison. Gracias, presidente. Gracias por esta presentación. Gracias por mencionar la adopción del currículo de matemáticas. Cuando lo veo, simplemente decía, hay que adoptar ese nuevo currículo y esperaba que tuviera un impacto. Las preguntas acerca de lectura. Cuando veo
los grupos de lectura y cómo estos aumentan o bajan dependiendo de los aprendices de la lengua nativa. La matrícula más grande fue nativos de idioma español. Me pregunto qué impacto público tiene. Escuchamos a los padres que les preocupa su literatura de los estudiantes en español y en inglés. Parece que es algo que se esté viendo y esperamos que tengamos un plan para esto. Gracias. Director Charlson, hemos visto un par de brechas en la lectura y el currículo de lectura en una auditoría que tuvimos. Dr. Fearing, si quiere hablar un poco acerca de la auditoría y lo que encontramos comenzando con ese nuevo proceso. Gracias por la pregunta. Dos cosas. Una que llegan a mi mente es hicimos la auditoría y descubrimos que no reunimos los estándares del currículo de literatura donde queremos que esté, pero también se alinea con lo que hemos escuchado del Estado mientras que encontramos a la ley de lectura READ Act y entrar a una lista del currículo que también se aprueba o se ha aprobado. Con la auditoría, lo que estamos buscando es un nuevo K5 en respuesta a los datos de lectura en los nativos de habla en español. Es uno, el impacto de las matrículas de estudiantes nuevos al país o estudiantes que han estado menos de 2-3 años en el país en sus resultados de MSA. También tiene que ver con colocar contra la proficiencia del idioma inglés si comenzaron en una escuela bilingüe, cuando totalmente todo lo que aprenden es en español. Si es un estudiante bilingüe, la mayoría de su instrucción es en español, probablemente habla el inglés en casa, pero también va a impactar cuando se están viendo los puntajes del MSA en tercer grado. Lo que quiero decir es que los resultados de tercer grado de MSA no representa la tendencia de adquisición de lengua. No empata. Lo que se quiere ver es más adelante, a lo mejor en quinto, que deba estar igual de la manera en que la prioridad de la instrucción y el lenguaje no necesariamente va en par si uno es hablante inglés. No va a empatar. Los de español que están en ese programa bilingüe realmente entienden su literatura en español, arte, etcétera. De nuevo, esto no va a ser en par como si estuvieran tomando el MSA en español, el cual no se ofrece para la lectura de MSA. Estamos mirando en dos componentes únicos. Sin embargo, diría yo que mientras que miramos a nuestro currículo de literatura de kinder a quinto y los requerimientos que tenemos del currículo en español también como lo tenemos ahora, realmente estamos buscando las evaluaciones y monitoreo de progreso en los dos idiomas, inglés y español, y mirando que los estudiantes estén tomando la trayectoria cuando se están en una escuela bilingüe. Esto es lo que buscamos en los currículos de kinder a quinto. Gracias. Estoy emocionada de ver el crecimiento en dichos datos. Gracias. Es representante estudiante Abdel. Gracias por estas diapositivas. Fueron muy buenas. Esta es una pregunta para la junta. ¿Usted es doctora o Miss Hunter? ¿Usted sabe? Director Hunter. Lo que es, los educadores dicen que lo que necesitan para mejorar puntajes lo mencionan. Cuando miramos estas diapositivas, realmente no vi de predicciones futuras o anteriores con metas estos puntajes. Me pregunto por qué no se incluyeron o a lo mejor no existen. Me pregunto al respecto.
Gracias por la pregunta. Y su primera pregunta relacionada a que cómo sabemos qué es lo que los lugares necesitan para poder apoyar el crecimiento para estudiantes. Creo que una de las cosas que realmente ha sido bastante claro, especialmente post-pandémica, hay mucho trabajo que hacer para poder dar los servicios a los estudiantes pre-pandemia, y esto exacerbó esto, así que no se creó inequidades dentro de los estudiantes, lo resaltó, lo hizo más significativos. Así que una de las cosas es que hemos estado escuchando por parte de los maestros la conexión que se tiene para apoyar a las escuelas que califican para mejorar basado en las necesidades de los estudiantes. Una de las cosas que escuchamos de manera común es que para poder tener las necesidades de todos los estudiantes en sectores particulares, no hay suficiente tiempo para poder planear los diferentes grupos o las lecciones individuales que deben ser dadas para poder mantener los niveles de los estudiantes. Como maestros, si pensamos como uno vea para poder tener las necesidades de sus estudiantes, pero en muchos de los casos creo que nuestros maestros se sienten como que no tengo material adicional. Así que el doctor Peering y su equipo ha estado creando durante estos últimos años materiales suplementales a nivel primario en cuanto al área de literatura, porque ambos hemos visto la necesidad de estudiantes y porque también los maestros han estado solicitando. Creo que también dentro de lo que se hizo de la matemática el año pasado, lo que se hizo es recibir retroalimentación de parte de los maestros para saber qué estaba funcionando para poder ayudar, para poder implementar la currícula. Y lo que se ha estudiado hasta ahora es que los estudiantes de secundaria, porque este año vamos a avanzar a la secundaria, así que quiero escuchar lo mismo de los educadores del área de matemática y también reconocer que los estudiantes a nivel secundario, la brecha que tenemos en cuanto a lo que estudiantes saben es aún más grande. Eso sucede algo si no les damos servicios a los estudiantes como debe. Creo que esta brecha se abre un poco más y creo que una de las cosas que es bastante positivo en este momento es que tenemos una estructura realizada para intervención para intervenciones que no hemos prestado servicios durante los años, y eso es algo que a nivel preparatoria se ha estado pidiendo para mucho tiempo, el apoyo para estudiantes que no han podido tener las necesidades en un periodo de 15 minutos, así que ahora, con la segunda pregunta es las metas. Es una buena pregunta. En nuestro plan estratégico tenemos puntos específicos de los cuales no son basados en MSA porque escogimos utilizar la evaluación universal porque podemos ver más progreso durante el año con esto. Así que estoy emocionada de hacer una presentación del plan estratégico en noviembre. Voy a revisar estas metas, una que sea claro para el público, pero también para este grupo y alguien que esté observando. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Director Abdi. Sí, una pregunta de seguimiento en cuanto de los MCA, que también los números, me gustaría ver el número de participación de los estudiantes en total de los ELL y a qué nivel de ELL están. En caso de que podemos capturar los primeros estudiantes, los números que no sean reales de los niveles de MCA. Eso es algo que me gustaría observar, pero si tenemos este tipo de información de números, también tenemos que tener explicación. Es decir, 20% de estudiantes decidieron participar y estos números lo respaldan por X o Y cosa. Gracias por eso. Lo que les pudiese ofrecer es que lo que podemos agregar los porcentajes y los números de estudiantes a nuestra presentación de aquí en adelante. Así esta pregunta, esa información está presente. Muchas gracias por ese dato. Gracias, directora Cerillo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por la presentación. Voy a ser honesta, creo que me siento bastante sobrecogida, muy triste, bastante frustrada. Al ver esta presentación, no sé si tenemos esta información dividida por escuelas. ¿Puede compartir esa información a cierto punto? Porque siento que sería la asociación de superintendentes para poder entender por qué la responsabilidad que se ha visto en cuanto a darle el apoyo a las escuelas. Eso sería el número uno. Necesitamos saber dónde es que se necesita, dónde están las escuelas que se necesitan más dentro del distrito. Así que estoy tratando de procesar toda la información.
Estoy devastada. Esta pregunta sería para usted, Superintendente Cox. ¿Cómo vamos a comunicar esto con nuestras familias? Porque al final del día tenemos que asegurarnos que informemos a la familia en dónde estamos y también ayudarles a ser parte de la solución, ¿verdad? Así de esta manera podemos tener voluntarios en las escuelas y contratarnos con la comunidad. Estamos en una crisis y necesitamos ser transparentes y ser certeros de que si es que queramos o no estos requerimientos del Estado que sean parte de nuestros niños para poder tener acceso para una educación más elevada. Así que esa sería nuestra pregunta. ¿Cómo vamos a presentarle esta información a las familias? Directora Cerillo, en su primera parte solo quería comentar que mientras estamos revisando qué escuelas son las que necesitan más apoyo, realmente estaba viendo de la intervención lo que estaba tratando de hacer. Así que lo que intervención estaba haciendo es cada una de las escuelas está tratando ciertos términos para poder ver la información y le estamos dando información a los estudiantes que no estaban creciendo y que no estaban eficientes. Y después estamos viendo estos intervenciones. Algunas escuelas intentaron una vez más, otros intentaron hasta 4 veces basados en estudiantes. Así que esta información que podemos compartirles para poder revisar cómo diferenciamos las escuelas, el apoyo dentro de las escuelas. Ahora, en cuanto a la información de las familias, uno de los lugares donde se hizo estas conferencias, así que es importante. Creo que el equipo de Sarah Hunter hizo un trabajo muy bueno de decir cómo presentar esta información a la MCM y cómo representar la información de crecimiento, porque son diferentes, son la eficiencia versus crecimiento. Así que con eso, la directora Hunter tal vez quisiese compartir un poco de cómo su equipo se presentó su equipo a las familias. Sí, gracias por su pregunta. Somos responsables para asegurarnos que somos responsables para la información de los MCA. Así que eso es información en el portal que tenemos en la línea. Pero también lo que se refiere al Superintendente Cox es que la expectativa que tenemos en las conferencias que cada una de las familias, cada persona reciba la información del FAST. Y eso debería tener una gráfica. Así que mi equipo creó una gráfica donde muestra el progreso con el tiempo, con cada uno de los momentos en que el estudiante ha tomado las pruebas FAST, donde muestra algo similar lo que Abdullah estaba revisando. ¿Cuál es la meta? Así, a línea donde es que queremos que estén en cuanto a eficiencia y cuál es la línea en tendencia. Y las expectativas es que estas conferencias en otoño y después darle seguimiento primavera, donde tenemos la información del verano, del invierno. Con eso nos permitiría que el padre pueda ver el crecimiento con el tiempo, no solo eficiente o no eficiente. Eso, por cada uno de los estudiantes, los reportes se van a dar antes de las conferencias, cada uno antes de los años para que sean en las conferencias. También quiero compartir, hizo una información acerca de cada una de las escuelas en el público. Se puede confirmar con este grupo. Sí tiene la información de MSA y ahí puede ver dividida por cada una de las escuelas. Así que hay una diferencia entre la información pública que hay ahí. Gracias. No sé si es una pregunta o solo un comentario de seguimiento. Entiendo que les damos la información uno a uno individual, pero cuando veo a los estudiantes que en su propio idioma, en español, van de 14% a 11%, creo que como distrito específicamente debemos informarles y posiblemente trabajar con la TICS académica, la directora. Esto es algo que mi comunidad necesita saber. Esto es bastante alarmante, así que esperar a las conferencias no creo que sea lo suficientemente bueno de mi parte. Gracias. Gracias. Un par de preguntas que tengo en cuanto a la información que se compartió. De nuevo, son preguntas personales. No soy una información que ve la información, quiero ver el crecimiento, quiero poder decir qué es lo que está funcionando dentro de los salones. Quiero saber que los estudiantes están llevando a casa
mostrando a sus familias. Así que mi pregunta se centraría en, entiendo que tenemos que tener paciencia en el proceso cuando estamos hablando de diferentes cosas para poder, diferentes situaciones que estamos en el distrito, pero estoy viendo desde el punto de vista del currículo. ¿Cuándo sabemos o cuándo tenemos aún más profundo para saber si este currículo que estamos haciendo para ayudar a nuestros niños para tener este crecimiento, para poder avanzar, para poder comprender los niveles de eficiencia que queremos ver? Creo que de nuevo algunas veces no quiero que seguimos esperando. Lo voy a poner de esa manera. Cada año que pedimos es cada año que nos sobrepasa. Así que estamos haciendo como distrito a punto donde junta directiva donde me siento cómoda el saber que estamos haciendo lo que se puede hacer para nuestros estudiantes, para nuestras familias, para darles ese crecimiento que necesita cuando se refiere en cuanto a la lectura. Voy a empezar la hearing y le voy a dar la palabra a usted. Creo que desde mi parte de vista del currículum, empezamos en el segundo año. Hemos visto un buen crecimiento. Nos sentimos bastante optimistas acerca de esto mientras seguimos avanzando. De la currícula de lectura a lo completa que se hizo el año pasado, de este año, va a empezar con nuestros próximos ERP, con nuestra currícula de lectura. Encontramos ciertas brechas no satisfechas que están con la currícula como está en este momento. También tampoco está en compliance con lo que tenemos. Así que vamos a, mientras estamos en el proceso, vamos a asegurarnos que tenemos participación por parte de la comunidad. Y creo que la otra parte también de todo esto es que nuestras intervenciones, tenemos solidificaciones, estas intervenciones, cuáles son todos la intervención y el personal ha sido recibido entrenamiento. Creo que también es otra parte de la cual, en cuanto a las fonéticas funcionales, esa también otra estrategia. Como interino, que tenemos la nueva currícula de lectura. Doctora Fearing, creo que creo que usted sería de manera más elocuente a la hora de todo esto, pero eso es lo que me viene a la mente a mí en este momento. Hizo un muy buen trabajo, Superintendente Cox. Muchas gracias por la pregunta, Presidente Lomín. A ver, tenemos una parte de literatura por un momento. Al revisar ¿por qué no estamos viendo los resultados de eficiencia que sean demasiado altos? Porque estamos de acuerdo con el 11%, 20%, y porque estamos de acuerdo con que suban 2%. Y mi respuesta a eso es que va a crecer, pero las expectativas que tenemos es que ustedes deberían ver estudiantes de crecimiento de semana a semana. No debería ser algo como misterio o tener que esperar a que los resultados de la MCA se reciban para saber si estudiantes tienen crecimiento o no. Así que al pensar en esto, creo que los estudiantes que estamos de kinder a primero van a recibir la intervención presente. Es bastante descriptiva, está justo a tiempo, es bastante en detalle para estudiantes basado en los diagnósticos que se hicieron. Y también para escuelas que tienen los fonéticos funcionales, que están tomando el conocimiento de que los estudiantes pueden decodificar y reconocer en la fase de reconocimiento de las palabras. También tienen un paso de cómo se implementan y se ven la diferenciación dentro de lo base. Así que la diferenciación en cuanto a la base. Y también tenemos evaluaciones del crecimiento. Cuando hablo de crecimiento, cuando menciona que los coaches trabajaron con los maestros, esa es la expectativa de la cual los maestros deberían de ver crecimiento semanal o debe ser mensual o cada 2 meses, o qué es lo que deberían de estar observando. Y la esencia de lo que estén utilizando con crecimiento deberían de poder ver el estudiante para ver crecimiento pequeño, un pequeño crecimiento, un pequeño más grande, eventualmente niveles de más eficiencia. Así que en cuanto a mi pensamiento de la fase de eficiencia, no vamos a ver saltos grandes. Si lo hiciéramos de esta manera, entonces estaríamos dudando de la prueba, porque diríamos, bueno, es algo. Lo que yo creo es que lo que deberíamos de preguntarnos es que dentro del salón, por cada uno de los estudiantes, si cada uno de los estudiantes está haciendo crecimiento adecuado semanal en cuanto a sus evaluaciones semanales que el maestro le está dando. En el programa de intervención tenemos clases para las oportunidades para poder revisar esto. En las políticas funcionales y en el crecimiento también tiene la disponibilidad para monitorear la base de esa manera semanal. Así que esa es la parte de la cual cuando hacemos el desarrollo profesional en agosto, el personal tuvo completo de literatura en Campus Infinity y también tuvieron la otra área de matemática. Así que de esas tenían las diferentes áreas. Nuestro segundo grupo era enfocarnos en la diferenciación e intervención, los recursos y los materiales que teníamos en estas y diferentes en corners.
Así que cuando estamos creciendo esto en estos diferentes edificios en la primera semana, cuando estaba en los salones para ver cuándo estaban ubicados, lo primero que estaba revisando si tenía una esquina, cómo se veía ese espacio de literatura. Puedo ver cómo los maestros están haciendo el cambio en cuanto al nivel de lectura, en cuanto del balance, para poder tener un libro más decodificado, los fonéticos, etcétera. Así que también estoy en el material para ver si realmente están trabajando con los fonéticos, el sonido, saben qué es lo que la identificación de las letras, y pueden ver mucho cuando uno va a conocerlo antes de poder hablar con uno de los maestros, pero también hablar con el maestro. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Cuál es la lección de literatura del día de hoy? Y he escuchado una diferencia increíble de cómo los maestros primero están explicando cómo están trabajando la literatura, de cómo lo hacían hace 4 años cuando yo tomé esta posición. También, eso es algo raro, sí lo sé, pero también llegué en las bibliotecas, en los estaban guardados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hay cosas que tenemos accesibles para los maestros que sabemos que no es algo basado científicamente, que es responsable con la cultura. Sí, si tuve este tipo de conversación con los directores, si tenemos que llamar un equipo para limpiarlo, porque si dice que está aquí, está bien para que los maestros o los otros para que lo puedan leer para los estudiantes. Sí, esta es la dirección que estamos tomando con la lectura guiada para diferentes edades. Así que cuando ponemos todo esto junto, cuando unimos todo esto, mis expectativas es que si voy a una escuela y veo un equipo de primer curso, ¿qué crecimiento un estudiante ha hecho? Eso debería ser filtrado en cuanto a trimestral y afectado por los MSAs. Pero he tenido la sorpresa en estas últimas 2 semanas. He ido a varias escuelas donde he tenido que a los kindergarten el día de hoy. Así que tuve acceso para el plan de lecciones del día. Así que estoy viendo qué los estudiantes han escrito, qué es lo que están haciendo de literatura, qué es lo que van a hacer en el bloque de matemática. Y sé que la maestra no estaba revisando ciertas cosas, pero había evidencia de lo que hemos estado viendo en el desarrollo profesional, y hemos estado viendo la tendencia y la secuencia de lo que hemos estado soñando las fonéticas. Así que todo esto combinado, creo que deberíamos de ver de nuevo. Me gustaría ver el futuro, pero no lo puedo hacer. Pero lo que puedo decirles es que lo que he visto en estas 2 semanas basado en el desarrollo profesional, lo que se le dio el año pasado y el año en cuanto a la base y la intervención, hace un cambio increíble en cuanto a la estructura académica. Así que eso es algo anual de lo cual estoy viendo la currícula, que de cómo se está presentando y revisado, o es cada 2 años, cada 3 años. ¿Cuál es el tiempo que tiene en cuanto a esto? No estoy diciendo, sí, debería ser anual, para ser honesto, porque las cosas cambian de manera rápida. El proceso actual de las audiencias y la currícula es cada 5 años, pero no significa que cada año no se hace una evaluación, porque las publicaciones, los recursos y ciencias y los cognitivos científicos, siempre hay algo nuevo, descubrimientos nuevos, así que no quieres esperar 5 años, pues ahora vamos a hacer algo diferente para estar a la altura. Así que hay diferentes partes que se pueden suplementar, tal vez algo que se puedan poner después de 2018 que se pusieron en cuestión. Así que esas son las partes en las cuales uno decide venir y ponerlo. Si es que se hace una evaluación anual, uno toma la decisión para poder tener la educación suplemental. Sí. Gracias. Esto era lo que estaba buscando. Perdón, tomé el tramo largo para responder. Mi siguiente pregunta sería en cuanto a la fotografía de mozos. Utilizamos el portal de los padres. Está disponible en todos los idiomas. Y de nuevo, ¿qué tan seguido está actualizado? Si soy padre de familia y quiero rastrear el crecimiento de mi estudiante, ¿qué tan seguido está en este portal y si está en todos los idiomas? Gracias por la pregunta, presidente Lomen, Superintendente Cox, junta de directivos y los que están en la comunidad MPS. El portal de los padres está disponible y se puede cambiar de idiomas. Está disponible en nuestros 4 idiomas principales y está actualizado de manera instantánea mientras la información se está ingresando en el sistema por los maestros y administradores. Así que en cuanto esa información está ingresada en este portal, va a ser disponible, y una acción puede ser ya sea una tarea o una nota. Así que nuestros maestros es requerido que se haga de manera semanal, diario. ¿Qué tan seguido es requerido que se le haga? Se requiere que se haga de manera continua mientras van recibiendo las tareas
y también otras acciones que tienen durante el salón, dentro del salón. Gracias. La última pregunta, director Embrick, y vamos a avanzar. Gracias, Presidenta. Brevemente, solo quiero agradecer al director Fearing. Soy una fan de este trabajo de Shaheen. Eso es exactamente el tipo de narrativa que tenemos en cuanto a información que me encuentro valorable, y la diferente información que me gusta y encuentro la más útil. Así que muchas gracias. Me gustaría saber un poco más, me gustaría saber más actualización en sus bloques educativos, lo que ven dentro de salones. Realmente agradezco mucho eso. Ahora bien, mi pregunta en cuanto al superintendente Cox, que mencionó nuestra intervención, soy fan en cuanto a momentos que estamos hablando acerca de cómo estamos hablando actualmente algunas de las necesidades de literatura que tenemos estudiantes, donde tenemos las dificultades en cuanto al crecimiento. Mi pregunta es, soy fan particularmente la fórmula que se utiliza para determinar dónde es que se necesita desplegar este tipo de los números más altos de personas. Sé que me gustaría revisar ambos, estudiantes que no están teniendo ningún crecimiento como se ha esperado y estudiantes que están retrasados donde deberían estar. Sin embargo, lo que escucho es que no es posible que podemos ver estos que estén desplegados en las escuelas donde sean necesarios, porque algunos tienen diferentes opciones en cuanto a contratar personal y las opciones vacantes. Pero de hecho, primero es que sí pudiese tener, y de nuevo, no espero que sean los números exactos, pero sí la narrativa más de lo que estamos viendo en cuanto en términos estamos desplegando las intervencionistas de las escuelas que se identificaron con las necesidades más altas. ¿Dónde están estas personas en este momento? Y número dos, me gustaría pensarlo hace unos meses, pero no se me ocurrió. Me disculpo por hacer este tipo de preguntas hasta ahora, pero cuando pusimos estas posiciones de intervención de literatura, ¿hubo algo en específico o algo donde puede ser desplegado donde fuese necesario? La intervención es para las dos, lectura y matemáticas. Esta fue una decisión escolar dependiendo de sus necesidades. Las pruebas de intervención y lo que se alocó fue con presupuesto de cada escuela. No hubo un punto donde dijimos todos vamos a cambiar acá o todos vamos a cambiar allá, sino lo que se puso en el presupuesto fue lo que se hizo en la primavera. En este momento hemos escuchado por muchos de nosotros que hemos estado en las escuelas llenando posiciones y vacantes para reducir. Hemos tenido intervencionistas, Sarah Hunter. Invertimos tiempo en el desarrollo de los maestros en clase porque no se puede hacer una intervención a menos de que se enseñe core. Ahora se ve en los ensayos que tenemos escuelas que tienen ensayos que ya están preparados. Algunos puede que estén atrasados, las pruebas. En este momento tenemos esa información y la podemos compartir con la Junta Directiva mientras que tenemos una reunión el día de hoy de dónde estamos y continuamos diciendo que los datos se están moviendo de manera muy pronta, rápida, hacerlo de manera a tiempo. Recibimos información casi de por hora para saber qué apoyos podemos poner porque las posiciones se están llenando y qué posiciones aún están vacantes. Un seguimiento rápido me gustaría escuchar del director Hunter. Tenemos liderazgo de MPS dentro del poder y de que se va a utilizar si las escuelas con la identificación más alta se ha diseñado tienen sus maestros de literatura en pie.
con las escuelas de más baja necesidad, identificación de necesidad. Esta se discutió hoy, la misma pregunta nos las hacemos a nosotros mismos cuando miramos a estos números. Estamos en territorio que no se ha tocado. Miramos a esta intervención donde hemos tenido posiciones y mientras que miramos estos datos trabajamos con el oficial Miner porque hubo problemas contractuales. Tenemos un mecanismo que se llama ajustes de personal. Cuando hablamos y miramos cómo se vería, sabemos cómo se ve con los maestros mientras que los ingresamos a sus escuelas. Esperamos que las matrículas vean un aumento, como los ajustes del personal se va a ver en las siguientes semanas. Se va a utilizar diferentes herramientas para asegurarnos que los niños tengan lo que necesitan de aquí en adelante. Ahora, para insertar esta pregunta a nosotros mismos en asociación con Recursos Humanos, en las siguientes semanas es importante comunicar esto a nuestras comunidades y al público. Director Abdi, no, simplemente tenemos el número oficial de maestros que hacen la intervención en el salón de clases. Si realmente llenemos todos los salones que quedaron. Director Abdi, si lo puede colocar en la última actualización de la Junta Directiva, la dimos. Aún tenemos algunos que están vacantes y tenemos esos números exactos para usted mientras que miramos el salón de clases. Creo que tenemos 24 que están disponibles. Muy bien, gracias, director Hunt. Superintendente Cox, por toda la información esta noche. Gracias. Siguiente, continuamos en los puntos de acción, comenzando con la agenda aprobada. La agenda aprobada incluye 2 puntos de rutina que no incluyen decisiones tácticas o de presupuesto. Contratos para contratos. Aprobación de la agenda aprobada ha sido entregada para aprobación. ¿Alguna discusión? No. Si no hay discusión alguna, todos a favor digan aye y los que estén en contra digan nay. La moción pasa y la agenda aprobada ha sido aprobada. El siguiente punto es la precertificación de el monto taxatorio de la propiedad en la operación con el superintendente en cuanto al máximo monto permitido para el Estado. Los distritos se les obliga a precertificar antes del 30 de septiembre de cada año. Antes de recibir comentario público, entregamos el levy final en la última reunión de diciembre, la cual sirve como la última reunión taxable. Por favor, director Abdi, moción para aprobar esta 2023-0009. ¿Aprobadas? Aprobación de la resolución del levy de impuesto de propiedad 2023-0009 ha sido aprobada. ¿Hay alguna discusión? Dice no, y si no hay discusión alguna, todos a favor digan aye, los que estén en contra digan nay. La moción pasa y el punto ha sido aprobado. Ahora nuestro punto final, es tiempo para los directores dar su corta actualización del comité que ellos comparten o de proveer una actualización corta de cualquier otra actividad relacionada con la Junta de Directores. Si hay comentarios que quieran comentar, por favor pidan el botón de petición para hablar y lo hacemos de manera rápida. Director Jordan. Gracias, miembro Allison. Alemin. Quiero decir gracias a todos por tener un buen comienzo del año escolar. Hubo ciertos huecos en la vía, como en todos los lugares, pero contento de que todos hayan descansado, relajado en el verano. Muchas gracias, sé que es corto. El superintendente mencionó a lo mejor mirar el calendario. Yo sé que hemos tenido que hacerlo por un tiempo, pero un par de cosas
Voy a patrocinar por el resto del año, septiembre 22 de 9:30 a 11 en Total Bread Company en 44 y Beer. En las siguientes 2 semanas sería octubre 6 de 9:30 a 11 en Sherby Coffee en la 50th y Bryan. Alterno esos 2 lugares cada otro viernes si no tiene que vivir en el Distrito 6 para venir y saludar y hablar con nosotros. Por favor, venga, visítenos. Generalmente viene mucha gente, la gente de la ciudad viene y nos saluda. Preocupaciones, comentarios y lo que sea lo recibimos. Ahora, muchas personas que el director Gardner ha venido en el pasado también. Mientras que tenemos el almuerzo gratis y reducido, continúe llenando sus solicitudes para los beneficios educacionales. Aún se cuentan y aún se necesitan llenar para nuestras escuelas. Aún necesitamos los fondos de ellos. Por favor, continúen llenándolas. Lo digo todas las noches y en National Night Out, incluso si usted crea que está sobre el presupuesto, continúe llenando la forma porque aún la solicitud califica para los fondos adicionales. Esto nos ayuda con nuestros números de formularios completados, entonces por favor llénalo. Generalmente se cierra la ventana a mediados, finales de noviembre, es imperativo, por favor llénela. El distrito, esto afecta todos los programas del distrito, etcétera, etcétera. Mencionar rápidamente que tenemos un evento en el último febrero y sé que hubo muchas personas que afectó a los estudiantes, padres y personal. Recientemente se hizo una carta y salió al personal, los padres y estudiantes a través del distrito. Yo fui uno y mi hijo, mis hijos también fueron afectados por este. Simplemente quiero decir que ya el personal, los padres y estudiantes que están viendo, si está frustrado, adolorido, enojado, quiero que sepa que un director de la junta directiva se identifica con ustedes, con su familia y su personal de lo que usted está pasando. No es fácil, no es un proceso fácil tener que pasar por esto con sus hijos o por usted mismo. Y yo personalmente estoy comprometido a asegurarnos que nuestra identificación de nuestros hijos y las actualizaciones se hagan de la mejor de nuestra habilidad. No somos el único distrito escolar que estamos enfrentando problemas como este. Sé que hay problemas más grandes y escuelas como el sistema de universidades alrededor del país también enfrenta problemas. Quiero expresar mi frustración con las personas que hacen cosas como esta. Usted no está solo. Soy uno de esos padres que estoy afectado y lo mismo mis hijos. Estoy enojado y siento mucho dolor por mis hijos y les prometo que nuestro superintendente va a utilizar todas las herramientas para asegurarnos que esto no suceda de nuevo porque es totalmente inaceptable. De nuevo, si no ha recibido la carta, le recomiendo que use el consejo de esta carta porque es imperativo. Es importante protegerse a usted y a sus hijos. Cualquier otra información que se haya también comprometido. Ahora no puedo pensar de nada positivo con lo que terminar, pero bienvenido. Director Norville. Thank you. I'll start with the policy committee update. Con la actualización del comité. Gosh, next week already at 4:30 La semana que viene, on 4:30 de septiembre. That's in 2 weeks. On September 25th, 25 en 2 semanas. Nos reunimos en la edición de conducir las revisiones de políticas. Continuamos con el trabajo de revisarlas y las que pueda que necesiten revisión con los cambios recientes legislativos también. El cambio de política del Consejo también, el de la búsqueda del superintendente. Si usted no ha escuchado, estamos en la búsqueda del superintendente. Las solicitudes salieron en vivo en septiembre 5 y estarán abiertas hasta noviembre 5 cuando se cierra. Las solicitudes van a ir a la firma de consultores BWP y está ubicado en su página web donde encuentran la línea de tiempo. Hemos buscado una fuerza de la trabajo
trabajo para el Dr. Cerrillo Abdi y yo misma. El resto de directores señalamos a miembros comunitarios del distrito. Si el resto de directores son parte de la dirección, serán señalados por uno del distrito que ya esté en la fuerza de la tarea Task Force. 6 miembros, incluidos 2 principales, 2 maestros y 2 ESPs. Simplemente lo voy a explicar por si usted no fue a la reunión de la búsqueda de superintendentes en la página web. Y tenemos este sorprendente código QR que lo va a llevar directamente. Todos los directores tenemos copias de esto en su folder. Por favor, úselos en la comunidad. Las personas pueden escanearlos y los lleva directamente a la búsqueda del superintendente en la página web de MPS. Gracias. Director Abdi. Para la reunión financiera el siguiente martes, los miembros que están conmigo, esa es mi notificación, y fui a todos los aperturas escolares. Las que no pude ir, pero las que fui se nos dio la bienvenida y estamos muy emocionados. Algo que estoy trabajando con mi junta directiva de parques y mi iniciativa es que nos gustaría tener, hablé con el superintendente Cox acerca de Northeast Middle School. Tiene una piscina excelente de natación y nos está utilizando. Ahora, Minneapolis Park Puerto de Minneapolis, si pudiéramos tener algo o alguien que sea. No lo he hecho aún, pero me gustaría ver natación en estas escuelas, en estas piscinas que tienen estudiantes negros y cafés. Tienen unas clases de natación. Tenían clases de natación en estas escuelas y unos beneficios que tenían antes. Los últimos 5 años no lo han tenido y están en una condición excelente. Estoy tratando de revivir esto y estoy trabajando en ello. Director Ellison. Director Ellison. Thank you, Madam Chair. Just real quick, I wanted to mention that yesterday was a kickoff to memorandum agreement. Ayer fue el lanzamiento del acuerdo memorando con la comunidad nativa americana, simplemente para subrayar el apoyo que nos dimos mutuamente. También quiero mencionar que hace un par de semanas fui a un webinario de levantar la vara para los estudiantes. No fue. Estamos emocionados de aún procesar esa información con el personal. Gracias. Director Cerrillo. Gracias, presidente. Tuve la oportunidad de atender a la casa abierta de Allen Baker y quiero agradecerle a señora Cooley Pringle de las escuelas de Minnesota de que tuvimos 100 personas. Fue muy bonito. Tuvimos a todas nuestras familias y tuvimos desafíos. Obviamente no tuvimos los suficientes intérpretes y tuve que servir de voluntaria y ayudar. Gracias. Director bienvenidos a todos. Director Fearing, esta es la primera vez en 8 años que tengo que comenzar el año escolar sin ver su rostro en la parte de atrás de las presentaciones. Es un ajuste para mí este año. En cuanto al año escolar, comenzó igual como comenzó el de Minneapolis. No pude completar las cosas de mi primera semana, pero pude visitar otras escuelas y hablar con diferentes maestros y administradores, invertir tiempo hablando de los problemas que ellos cargan. Director Jordan, como mencionó, trabaja por el distrito 8 años, no me sorprendió, pero también yo recibí mi carta y es frustrante. Pero aguante. Vamos, y quiero decir que un buen trabajo en el ajuste de este equipo, a todos ustedes por el trabajo que han hecho por un departamento tan pequeño con un problema tan grande. Y solamente recibir críticas y críticas y críticas. Entiendan que hay mucho apoyo de este lado también. Quiero compartir con ustedes que el director Norvel y yo nos sentamos con Senator Mohammed
el representante Sans Emira. Conversamos de lo que queremos hacer en nuestras reuniones comunitarias, de saludarnos y conocernos, y un par de días después estábamos sentados con los presidentes del comité de Kinder a 2. Ahora sabemos que nos dijeron, ¿cómo así que se están reuniendo? Sucedió, pero nos ayudó mucho a hablar con ellos, dejarles saber acerca de lo que las cosas nuevas que se van a hacer este año y cómo van a afectar a las escuelas públicas de Minneapolis, en qué dirección estamos tratando de movernos. Y en cuanto a la discusión que tuvimos el día de hoy, el representante estudiante preguntó de las necesidades de los maestros y también hablamos de que necesitan ellos mismos ir a hablar con el Comité de Educación Especial, y parece que los maestros estén preparados incluso antes de que lleguen acá, para asegurarse que tengan el conocimiento de lectura y de matemáticas antes de comenzar con eso. Nosotros no somos los que tenemos que enseñarles, hay que prepararlos desde sus propios comienzos. Brevemente, simplemente quería abrir esta puerta, dejarles saber, saludar, dejarles saber quiénes somos. Fue una buena reunión y estoy muy emocionado de continuar trabajando con ellos. Yo sé que ustedes... Estaba muy orgulloso de nuestros legisladores. Estoy emocionado de trabajar con ellos y sé que hay unas visiones más grandes de aquí en adelante y quieren que nosotros seamos parte de ellas. Gracias. Y de manera breve solo quiero compartir las diferentes cosas que han estado sucediendo. La iniciativa del plan estratégico que se ha podido tener las bases para nuestras escuelas. Eso es algo, un impacto grande que tuvimos, donde teníamos la preocupación, pero también el nivel cultural que se necesitaba. Hemos estado escuchándolos. Sé que tenemos diferentes retos para asegurarnos que todas las escuelas tengan lo que necesitan, pero hemos estado escuchando y hemos estado trabajando para solucionarlo. También, de nuevo, en cuanto a la búsqueda del superintendente, estamos avanzando con todos ustedes, con la comunidad, con los padres de familia, en cuanto a la búsqueda del superintendente. Así que mientras seguimos avanzando, director Norvell, que es la presidenta del comisión de la búsqueda, vamos a tener la comunidad, lo que está sucediendo, y definitivamente vamos a asegurarnos que esas sesiones estén sucediendo. No tenemos que esperar. Como pueden ver, los miembros de la Junta no están esperando. Cada uno está tomando sus propias iniciativas y asegurándose que nuestra comunidad también esté con nosotros. También en cuanto a la transformación del escolar, definitivamente estamos avanzando juntos, de nuevo con la comunidad. No hay ninguna acción en la cual no se haya sucedido en la escuela para hacer la escuela. Estamos viendo las transformaciones de las escuelas dentro de nuestro distrito. La comunidad va a estar informada de cada uno de los pasos que se ha tomado. Así que solo quería reasegurar de nuevo, porque escuchamos por parte de la comunidad, pero estamos avanzando y estamos avanzando con ustedes, pero como Junta también tenemos que avanzar juntos dentro de la comunidad. Así que de nuevo, bienvenidos, y estamos pendientes de un año exitoso escolar, muchos retos diferentes, pero creemos que tenemos el equipo suficiente y preparados para poder hacer el trabajo que se necesita como trabajo distrital y para nuestros padres. Gracias. Con eso terminamos la agenda de esta tarde. Nuestra siguiente sesión va a ser el siguiente general, septiembre 26 a las 6 de la tarde aquí en esta sesión. Y sin una objeción termino la sesión. Buenas noches.